Es lluviosa la mañana de este domingo aquí en la ciudad de Santiago y en general en toda la zona central, donde el fin de semana largo ha sido particularmente lluvioso, con algunos problemas y afectación de viviendas desde Coquimbo hacia el sur. Estamos iniciando la recta final de la campaña electoral del próximo domingo. Lo mencionaba Andrea Pino sobre el final de Tele 13 a la hora. El próximo domingo a esta hora vamos a estar en plena votación y decidiendo algunas cuestiones que son muy relevantes. Ha sido una semana donde el tema de la migración adquirió características de crisis humanitaria en el norte de nuestro país, y vamos a estar con el presidente de la Cámara de Diputados hablando del acontecer político, de lo que se va a interpretar la próxima semana, pero también de lo que pasa en el norte de nuestro país, porque precisamente el diputado Vlado Milosevic es el diputado representante de esa zona del país. Vamos a tener ese tema, por cierto, con el diputado Diego Chalper, el secretario general de Renovación Nacional. Vamos a conversar sobre la interpelación que esta semana Chile Vamos presentó contra la ministra del Interior, Carolina Toá, que se va a verificar el próximo 16 de mayo. El secretario general de Reina también tiene muchas razones para estar preocupado de los resultados del próximo domingo, en el sentido de que van a definir de alguna manera también una cierta hegemonía o liderazgo al interior de la oposición, y vamos a ver cómo se va a comportar esa oposición después de los resultados del próximo 7 de mayo en el Consejo Constituyente. Vamos a tener a Ramón Cavieres, el director ejecutivo de Activa Research, con la entrega mensual de Pulso Ciudadano que se adelanta acá en el programa. Va a estar en el estudio Ramón hoy día para mirar el proceso constituyente y lo que está pasando a la gente con él mismo, y para terminar un debate con consejeros expertos, con miembros de la comisión experta del proceso constituyente, para ver exactamente, ¿están tan peleados como dicen que están? ¿Cuáles son los temas de conflicto en las últimas 2 semanas? ¿Cuáles son los principales nudos de la discusión para ellos, y cómo van a enfrentar el trabajo después de las elecciones del próximo domingo? Todos esos son los temas de esta edición de Mesa Central Domingo, aquí en la pantalla del 13, en T13 en vivo, también en simultáneo en Tele 13 Radio, y que comenzamos con este hombre que murió esta semana a los 96 años. Buena ocasión para recordar a Harry Belafonte, cantante, ocasionalmente actor y siempre un activista de los derechos sociales, una enorme figura para al menos un par de generaciones que siempre lo van a recordar. Murió a los 96 años esta semana Harry Belafonte, lo recordamos también en el inicio de Mesa Central. Bienvenidos. Conoce más sobre RexMás en rexmas.com. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Marley Coffee, un café para todos. Reset Chile, un nuevo comienzo para cada empresa. Pescadores Industriales del Biobío presentan Mesa Central. Day O, The Banana Boat Song se llama esa canción de Harry Belafonte. El diputado Vlado Milosevic es muy joven para acordarse de Harry Belafonte, ¿no? Sí. Pero lo tengo aquí en mi Spotify, así ¿verdad? que lo escucho. Se murió esta semana. Oiga, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros, Encantado. diputado. A ver, partamos por lo del norte. Sí. Usted es representante de esa zona en el Congreso. Y partamos por lo que pasó ayer, que es este anuncio del consulado venezolano de Venezuela pidiendo garantías para su aerolínea para eventualmente hacer vuelos de repatriación. ¿Cuál es la situación? ¿Lo sorprendió el movimiento del gobierno venezolano ayer? A ver, aquí se están dando hace ya un tiempo conversaciones de alto nivel entre las cancillerías. Chile en esto, y me consta, ha tomado la iniciativa, lo cual habla muy bien de nuestra acción diplomática. Los países de la región han estado conversando respecto a esta posibilidad de un corredor humanitario de retorno, en la medida que se garantice solo el tránsito por sus países y no la estadía, ¿no es cierto? Una estadía prolongada. O sea, que efectivamente sea un corredor. Que sea de tránsito, eso es perfectamente posible de garantizar por lo demás, Iván. O sea, bastaría con que se establezca un documento común de retorno, que lo emita el país que es por donde salen, en este caso Chile, pero que sea reconocible por el resto. Ajá. Y que conste con el apoyo de las policías nacionales. Eso sería perfectamente posible para, al menos en términos del corredor terrestres, sea posible. Ahora, hemos ido viendo la reacción de los distintos países, ¿no? Y en el caso de Venezuela, aparentemente hay una voluntad de recibir a sus ciudadanos, que por lo demás es un derecho.
ningún país puede negarle el derecho a un ciudadano de su nacionalidad de retornar. Claro. Es un derecho que no... De no cruzar la frontera hacia adentro. hacia adentro. Si es que ellos son venezolanos y quieren ir a su patria, tienen todo el derecho a hacerlo. En el caso de Chile, de cajón está que nosotros tenemos que facilitar la salida, no tenemos por qué impedir. Obvio. Es que habían algunos que incluso criticaron eso, pero me pareció una crítica bastante ¿Como que había que impedirlo? irracional. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en ese detalle? Lo importante aquí es que Chile ha hecho, primero, ha tomado la iniciativa diplomática, segundo, a nivel de la frontera, yo he estado allá, vengo llegando de Arica, los servicios del Estado chileno, llámese carabineros, PDI, aduana, protección de la niñez, las municipalidades, el municipio de Arica, todo el mundo ha colaborado con su función y lo ha hecho bien. La parte chilena, Eso está y yo lo he funcionando. podido observar, ha funcionado bien, coordinadamente. Tuvimos a los 4 subsecretarios hace un par de días atrás, nos reunimos con ellos, y la verdad es que la situación chilena está coordinada. No es lo mismo que pasó antes. Ustedes recuerdan el 2019, cuando se estableció la vicerresponsabilidad democrática, que fue de un momento a otro el anuncio y entró en vigencia. Lo que sucedió ahí es que se produjo un campamento de ingreso hacia Chile, donde no hubo ninguna capacidad de coordinación entre los servicios del Estado. En este caso es distinto. Aquí no hay improvisación. Yo lo he visto con mis propios ojos y me parece que Chile hasta ahora está cumpliendo bien. Vamos a ver cómo se comporta Perú, vamos a ver cómo se comporta Venezuela. Ahora, la crisis se da por el cambio de actitud de Perú. Sí, que empieza a impedir. Hace un par de semanas lo conversaba en Tele 13 Radio con el alcalde de Arica, con Gerardo Espíndola, que decía que él en septiembre empezó a notar este flujo flujo inverso, digamos, flujo de salida de venezolanos. Bueno, efectivamente, como dice el alcalde Espíndola, en septiembre ya empezábamos a observar en Arica un retorno de venezolanos hacia su país. Pero efectivamente Perú no tenía una política rígida respecto de esto, por lo tanto... Entonces pasaban. Pero hace 12, 13 días tomaron una decisión de impedir el paso y ahí se genera el problema. Ahora, hay que decir que esta ola de retorno también viene sucediendo respecto de haitianos hace mucho rato. Hace rato, sí. Yo que me tomo vuelos de Santiago a Arica después del Congreso, lo que me pasa es que hace ya, yo te diría, 1 o 2 años, venía observando que una parte importante del avión era de población haitiana que quería luego salir del país. Claro, con dirección a Estados Unidos. A Estados Unidos principalmente. Sí. O sea, ya estamos observando hace rato esta tendencia de retorno. Claro, porque las cosas se pusieron más difíciles cada vez para quienes migraron hacia Chile buscando alguna oportunidad, digamos. Las cosas se pusieron más difíciles y como decía el canciller Van Claveren, en que yo no encuentro razón con su declaración, que la capacidad de Chile de recibir migración irregular se agotó, digamos. Y por lo tanto, frente a eso es una cuestión evidente, pero los propios migrantes se dan cuenta de aquello. Y en ese escenario quieren retornar. Y Chile tiene que prestar todas las condiciones de retorno. Y las condiciones humanitarias también. Yo quiero decirlo aquí que el subsecretario del Interior, ministro subrogante, se comprometió con que la ayuda humanitaria no sea solo una cuestión de Arica, porque hasta ahora era el municipio de Arica el que había estado colaborando humanitariamente. Claro. Va a ser esto una colaboración de ayuda estatal nacional del gobierno central y es una muy buena noticia, porque a mí me tocó verlo, hay muchos niños, adultos mayores. No, el panorama parece que es bien desolador. Personas enfermas, sí, o sea, es realmente desolador y mientras Perú no se sensibiliza, al menos Chile tiene que actuar humanitariamente. Ahora, hay ahí un problema y otra vez se vuelve el tema de la migración, que lo vamos a ver en un rato más en la encuesta Pulso Ciudadano. Es el segundo tema de preocupación en la entrega de este domingo de esa encuesta, inmediatamente después de la delincuencia, el tema de migración, que se vuelve a poner como una especie de fantasma. Digamos, aquí está otra vez Palmario. Esta vez no tiene el dramatismo porque son gente que quiere salir de Chile, pero obliga al Estado a preocuparse, obliga al Estado a recurrir a una especie de salvataje humanitario, digamos. Esa es la situación. Sí. En ese sentido, diputado, ¿hay alguna autocrítica de su sector respecto de la política que tuvieron, las posiciones que mantuvieron respecto a la inmigración en el pasado? A ver, yo solo para definir la crisis, creo que esto es una crisis continental. Todos los estados de América, sin excepción, están viviendo la crisis como la estamos viviendo en Chile. Incluso en muchos estados tienen mayor población migrante que la nuestra. Por lo tanto, una crisis continental. Ahora, respecto a hacer autocríticas, yo vengo alertando esta situación, Iván, al menos hace 3 años. Porque yo lo veía en el norte. Hace 3 años. Y de hecho, más, a mí me tocó interpelar al ministro del Interior del gobierno pasado, el ministro Delgado, el exministro Delgado, por esta situación. Porque el gobierno anterior, más allá de las alertas que nosotros presentábamos desde el norte, nunca se hizo muy poco, esa es la verdad, se hizo muy poco.
Entonces creo que la autocrítica tiene que ser general, panorámica. Porque aquí, hay que decirlo, el gobierno anterior también tiene responsabilidad. Esto no lleva un año. Todos sabemos que esto no lleva un año. Pero no hay que caer en todo caso en esa pelea. Yo Iván, no he caído en esa pelea respecto al gobierno anterior o porque la verdad es que no resuelve el problema concreto. Que sí, es lo que a mí me interesa. Porque además hay una cuestión contextual respecto al gobierno anterior post-estallido social, digamos. O sea, es un gobierno con debilidades políticas y donde el predominio de la correlación de fuerza era más bien de la oposición, digamos. Sí, en ese caso. No era un problema... problema... lo que hubiera hecho el gobierno estaba condicionado por eso también. Sí, ahora nosotros, por ejemplo, veníamos pidiendo hace tiempo que se estableciera una ley, fuera cual fuera. En este caso terminó siendo Ley de Infraestructura Crítica, que el gobierno la promovió, pero una ley que permitiera que las Fuerzas Armadas tuviesen facultades en las fronteras. Porque ¿qué veíamos nosotros? El ingreso por pasos no habilitados, que son muchos en el norte, una frontera extensa de cientos de kilómetros con Perú y con Bolivia, entraban aquí grupos que hacían tráfico no solo de personas o trata de personas, sino que tráfico de armas y de drogas. Hoy, con las facultades que tiene el ejército, por ejemplo, han logrado detectar camiones cargados de rifles, 160, 170 rifles, 60 pistolas en un solo auto. Hoy día, ¿qué es lo que puede hacer el ejército? Puede detener, hacer control de identidad, puede retener si es que hay un delito por 12 horas, hasta que llegue PDI o Carabinero. Es decir, hoy día hay facultades reales. Porque esas armas, Iván, ¿dónde llegaban? Bueno, a los asesinatos que estamos viendo en el resto de Chile. Entonces, había que tomar una acción. Pero bueno, ya está, es parte del pasado. Yo no quiero entrar en la pelea de oposición. Eso por el lado de Arica ha funcionado. Ahora. O sea, las cifras son bastante buenas. De hecho, la cifra oficial del ejército es que se ha disminuido el ingreso por pasos no habilitados en un 56%. Y esto es una muy buena noticia. Ya lo decía ayer el subsecretario, que es probable que las cifras del ejército sean todavía mejores, porque aparentemente se ha observado en estos puntos que tiene el ejército, en los distintos hitos de la frontera, se ha observado una disminución incluso. Pero ya esperaremos la cifra oficial. Pero al menos hemos visto que la Ley de Infraestructura Crítica, por la que veníamos peleando hace rato, funciona. Funciona en el norte. ¿Venían peleando hace rato por la ley de infraestructura? Yo venía... estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí hablando por mí y por las autoridades del norte. Ya, lo que pasa es que, claro, ahí hay usted ahí tiene una diferencia con su sector. Pues en el norte nosotros esta situación la veníamos viendo hace rato. Por lo tanto, mi votación en la ley de migración ya venía con esa conciencia. O sea, sí, y es cierto que el actual oficialismo tenía, el senador Insulza le pasaba más o menos lo mismo. Por supuesto, sí, aquellos que somos representantes del norte veíamos esta situación hace rato. Ahora, vamos a la solución de esto. El corredor humanitario puede ser, y efectivamente hay conversaciones, dice usted. ¿El asunto de los vuelos venezolanos le suena como que algo que puede flotar o no? ¿O volar en este caso? Bueno, no, al volar, claro. No me atrevería porque creo que eso es una cuestión de Cancillería. Algo lo hemos discutido, pero no, yo creo que tiene que ser Cancillería la que se pronuncie finalmente. Para ver cuál va a ser la solución. Sí, no me atrevería a adelantar un camino. Y la solución que haya tiene que ser con cooperación internacional, no hay cómo hacerlo solo desde Chile, digamos. Si es que hay un corredor humanitario con un documento común, un salvoconducto o lo que se establezca, por supuesto que tiene que ser con ayuda internacional, OIM, ACNUR, que son instituciones dispuestas a ayudar para, por ejemplo, un corredor terrestre que permita que lleguen a su país de origen lo más rápido posible. Esto tendría que ser en colaboración, escoltado por las policías nacionales, de tal manera de que sea lo más ordenado y seguro posible. ¿Hablemos de política? La próxima semana va a estar... Dentro de lo que puedo, como presidente de la Cámara. Sí, pero... ya, no nos hagamos. La próxima semana va a estar seguramente... ¿En Arica vota usted, no? Sí, en Arica. Claro. Sí. Y va a estar votando y en la noche vamos a estar hablando de los resultados. ¿Qué es lo que espera que pase el domingo en la noche? A ver, yo espero que haya una mayoría que confíe de buena fe en que Chile necesita una nueva constitución. ¿Ya? Eso no es más que oposición y gobierno. Porque en la oposición hay gente, por supuesto, que quiere que Chile tenga una nueva constitución. Y hay otros que no, abiertamente. Sí. Pero por eso digo, espero que haya una mayoría, que el pueblo de Chile tenga la sabiduría para entender que lo que necesitamos no es un segundo proceso fracasado. Que yo creo que esa posibilidad está latente todavía. Esperemos el resultado del 7 de mayo, pero yo esperaría que existiera la sabiduría para comprender que necesitamos al menos una mayoría que, a pesar de las diferencias y de los matices que van a haber en el debate, crean y estén ahí sentados de buena fe para que el sistema y para que tengamos una nueva constitución, para que el proceso avance. Porque si tenemos ahí sentada una mayoría que no quiere que el proceso avance, entonces Chile el 7 de mayo estará
dándose a sí mismo un nuevo fracaso. Y creo que eso no es bueno para el país. No Ya. es bueno porque el país necesita estabilidad, necesita certidumbre, necesita una combinación entre justicia social y crecimiento económico. Nada de eso es posible si no hay estabilidad política. Ahora, si se sigue esa misma lógica, lo que tendría que pasar entonces, una vez constituido el Consejo Constituyente, es que las dos listas de gobierno, más la lista de Chile Vamos, que ya, ¿para qué vamos a entrar en cómo se llaman ahora? Porque tienen poca difusión. Ya, que esas tres listas conformen una mayoría. Conformen una mayoría que sea promotora del texto De constituyente. una constitución razonable. ¿Le Y de hace una sentido, constitución- esa política? O de sea, acuerdo? yo creo que, a ver, parte del error del proceso anterior es que no se conversó con el que pensaba distinto, en parte. Sí. Y eso no hay que repetirlo hoy día, por lo tanto yo diría que sin ninguna duda que entre oficialismo y oposición tiene que haber un diálogo. Ninguno de los dos ojalá tenga la capacidad de imponer el 100% de su idea al otro. Se Para eso trata no- de un acuerdo. Claro. La constitución, la que sea, en Chile y donde sea, es un acuerdo mínimo de los valores comunes y de la estructura de la distribución del poder común. Eso es. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo entre los que piensan A y los que piensan B y los que piensan C. En eso consiste un acuerdo constitucional. Entonces, lo que es relevante aquí es que existe esa mayoría. Porque si, en cambio, la ciudadanía elige un sector o varios sectores que no creen en el proceso, que no creen en nada, van a ir esos señores ahí a recibir un sueldo para boicotear el proceso. Ya, o ¿Tiene sea- sentido eso? Para mí la respuesta es evidente, Ya, no pero tiene sentido. Hablando en castellano, eso pasaría si la gente votara por republicano o por el Partido de la Gente. Bueno, no seré yo tan preciso como usted, pero yo digo una mayoría, ojalá una mayoría de izquierda, centro y derecha, que tenga la capacidad de dialogar y de llegar a un acuerdo. Ya, pero- Aquellos que no quieren dialogar, bueno, la ciudadanía tendrá que juzgarlos, pero yo digo, sectores que no quieren dialogar y que no van a estar en el proceso de buena fe, ¿qué tanto ayudarán? Nada, al final lo que va a terminar siendo es un proceso, es más bien acercarse a la amenaza, ojalá que no, toco madera, de un nuevo proceso fracasado. Chile, siendo un país serio, no puede darse el lujo de tener un segundo proceso y no llegar a puerto. ¿Cómo Ya, por los eso. chilenos y chilenas no vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo? Entonces, Sería- ¿qué es lo que yo digo? Enviemos entonces al proceso constitucional a gente que tenga una capacidad de diálogo, de entender que más allá de las diferencias entre un lado y otro, una nueva constitución tiene que ser la casa común. Ya, perfecto. Si esto ocurriera, si ocurriera el pronóstico malo, es decir, O sea, yo creo que hay que esperar los esto- resultados, que esto de sale todas mal. maneras, no en soy el sentido, catastrofista. no en el sentido de la conformación del Consejo, sino Sí. que en noviembre, diciembre, el nuevo texto se rechaza. ¿Qué pasa ahí? Eso sería dramático para Chile, porque usted comprenderá que la noticia internacional sería Chile por segunda vez no logra llegar a un acuerdo razonable, ajustado, respecto de una nueva constitución hecha en democracia. Eso y la dejaría- noticia sería, se queda con la vieja constitución que tiene origen en la dictadura. Entonces yo digo, realmente como país, eso no ayuda a nadie. Ya, Aquí pero- en un fracaso de un texto constitucional, hipotéticamente, no gana ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni los que están a favor. No, aquí perdemos como país. Pierde el país, pero el país se queda con la Constitución y se cierra el tema constituyente. Es que bueno, no sabría decirlo. Falta mucho todavía para eso y espero que que estemos en un escenario de ciencia ficción, simplemente. Ojalá que sea ciencia ficción, Ojalá. dice usted. Ahora, Ojalá. ya, tenemos lo que a usted le gustaría que pasara en términos de las coaliciones que puedan armar una mayoría, Sí. y también tenemos lo que va a pasar al interior de las listas. Usted, siendo parte del socialismo democrático, el Partido Liberal se fue con el Partido Socialista a la lista del Frente Amplio y del de la Partido unidad, Comunista. digamos, del gobierno. La lista de la unidad. Ya, ok. Deben estar muy contentos sus socios del socialismo democrático por esa definición. No. Tenemos cariños para ellos también. Besos y abrazos para nuestros amigos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se supone que esa lista, en la que está el Partido Liberal con el socialismo, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, va a ser predominante, va a sacar más votos y normalmente más consejeros que la lista donde está el Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, todo por Chile. ¿Qué pasa ahí, en ese caso? ¿Qué implica ese resultado? Bueno, en mi caso particular, aquí ya no hablo ni de cerca como presidente de la Cámara, sino que como militante del Partido Liberal, yo creo y tengo esperanza de que socialismo democrático, es decir, esta coalición de centro-izquierda, debe seguir existiendo. ¿Ya? O sea, la alianza con los sectores de socialistas democráticos como el PS
o socialdemócratas como el PPD y los radicales, o socioliberales o liberales progresistas como nosotros, los liberales, el Partido Liberal, esa reunión de todas estas corrientes que están situadas en la centroizquierda deben seguir coordinándose estrechamente. O sea, y deben seguir teniendo vida y tienen que existencia. seguir existiendo estas dos coaliciones. Por supuesto, yo creo que sí. ¿Es posible después de esta desunión coyuntural? Sí, absolutamente. ¿No? La relación con los otros partidos de centro izquierda sigue siendo una buena relación. Cada partido tomó una decisión legítimamente y autónomamente. Nadie lo juzga, no nos juzgamos mutuamente. Pero lo que sí es cierto es que el país y también este gobierno, porque esto también es una derivada, necesitan una coalición de centro izquierda fuerte. Chile necesita de eso. Por lo tanto, yo espero que pasado el 7 de mayo el socialismo democrático o esta coalición de centro-izquierda siga existiendo. ¿Con otra correlación de fuerza después del resultado del domingo? No lo sé, yo diría esperemos el resultado, no lo sé. Pero de cualquier manera, la relación con ellos es muy buena, de verdad, quiero decirlo. La relación entre Partido Liberal, radicales, PPD, Partido Socialista es muy buena. A pesar de estar en listas distintas, digamos. Es que siempre sí, ha sido una buena relación y hoy día, después de estar en listas distintas, sigue siendo una buena relación. Ahora, sí no nos juzgamos mutuamente por estar en una u otra lista. Y lo importante acá es que este espíritu de centro-izquierda, que también tiene una presencia en el gobierno, siga estando, porque creo que eso le hace bien al país, le hace bien a la capacidad de seguir avanzando. Si la pregunta no es si sigue o no sigue estando, la pregunta es cuánto. Lo plantea el secretario general del Partido Comunista esta semana en una entrevista en Exante. Decía, el Lautaro Carmona, decía, va a surgir el tema, después de los resultados del próximo domingo, de por qué una fuerza tiene más o menos influencia. Está clarito, digamos, lo que está diciendo, ¿no? Bueno, yo diría, no me gustaría entrar en ese debate, yo diría esperemos el resultado. Lo cierto es que los miembros de la centroizquierda que están en el gobierno, creo yo, han tenido un buen desempeño. De hecho, este gobierno en ese sentido, algunos lo ven como algo problemático, esta existencia de dos espíritus. ¿Ah? Para no hablar de dos almas, vamos a hablar de dos espíritus. Okay, ¿ya? Va a ser un poco más libre pensador. No, yo diría estos dos espíritus le hacen bien al gobierno porque es una buena mezcla entre gente que ha gobernado, que tiene experiencia, y una generación joven que tiene ganas de empujar el cerco hacia adelante. Esa combinación puede ser muy virtuosa. Teóricamente puede ser muy virtuosa. El problema es que parece que no se tienen demasiado afecto, como confesaba esta semana la nueva senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Yo creo que, bueno, todo eso ha ido cambiando. O sea, el hecho ha ido cambiando para mal, aparentemente. No, para bien. No, ha ido cambiando en qué sentido, que cuando efectivamente sucede la segunda vuelta electoral, claro, habían dos grupos que se tenían cierta desconfianza, ¿no? Pero yo digo, al año de andar en el gobierno, la cosa va cambiando. Pero no es y lo que uno lo observa a nivel regional, lo observa en el gabinete, o sea, la cosa entre estos dos espíritus andan mucho mejor. ¿Anda mucho mejor? Yo lo veo, lo que yo veo anda mucho mejor. Yo veo la coordinación entre los ministros, en el Congreso, la conversación es mucho mejor. ¿Usted leyó esa declaración? Sí, pero no lo comparto. Creo que de verdad la relación entre ambos sectores anda mejor, porque el hecho de tener que trabajar y de gobernar juntos significa, yo lo veo en el Congreso. Hoy día hay una posición mucho más... Hoy día estos dos espíritus están mucho más cerca. Están mucho más cerca de lo que estaban cuando partió este gobierno. Eso no, yo lo veo en el Congreso, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Y para el gobierno qué implica el resultado del próximo domingo? Por ejemplo, si no tiene los 2/5 que necesita, si no tiene el número mágico de 21 votos, 21 curules, digamos. Yo creo que el gobierno en esto ha sido sabio en no involucrarse directamente en el proceso. Porque al gobierno le corresponde gobernar. Por lo tanto, creo que ha sido correcto. No es lo que hizo en el proceso anterior. Por lo mismo, valoro esta decisión, digamos. Esta decisión de aprender de sus errores, dice usted. Ser un poco más prescindente del proceso, estar un poco más alejado, gobernar, hacer las tareas que importan, como la seguridad o el tema de migración, y luego de eso, claro, serán los partidos, las fuerzas que tendrán que hacer sus evaluaciones, pero no es un asunto de gobierno propiamente tal. ¿No es un juicio al gobierno el próximo domingo? No creo. Todas las elecciones son un juicio al gobierno de turno, ¿no? Bueno, quizás sí, pero no creo que sea esta en particular un juicio al gobierno. Ya. No lo veo, no lo veo en el ambiente tampoco. Ya, pero si las dos coaliciones que apoyan al gobierno, que sustentan al gobierno, no logran 2/5, no logran 21 asientos en el Consejo, es un desastre, ¿no? Ah, por supuesto, eso es un mal resultado. Pero no creo que eso suceda. Yo creo que estamos bien lejos de eso. ¿Sí? No, yo creo que estamos bien lejos de eso. No, es un escenario demasiado catastrofista. Es que hay que ponerse en todos los escenarios. Sí, pero yo creo que no, yo descarto un escenario así, lo veo muy difícil. No un pronóstico, por si acaso. No, por supuesto. Solo hipotético. Por supuesto.
por supuesto. Pero no, yo no lo veo posible, yo creo que va a estar muy por sobre eso el oficialismo. Ya, y si le va mal al PPD, a la Democracia Cristiana y al Partido Radical, y efectivamente el predominio de la otra lista, de la lista donde está el Partido Liberal, es demasiado ostentoso, demasiado evidente, ¿eso tendría que el gobierno tomar nota de eso? A ver, creo que el gobierno... Bueno, primero veamos los resultados, ¿no? Antes de hacer tu análisis. Sí. Primero veamos los resultados. Pero podemos hipotetizar respecto de ellos. Sí, yo no... Porque yo creo que el gobierno no también le deseo mal a ninguna de las dos listas. Al revés, creo que ojalá que les vaya muy bien a las dos listas, son necesarios. Pero es que usted tiene un pie en cada una, ¿cómo le va a desear mal a alguna? Por eso digo, no le puedo desear mal. Ya, pero evidentemente en cualquier análisis político esta hipótesis de resultados tiene que estar considerada, particularmente en la moneda, ¿no? Sí, pero yo creo que el gobierno también tiene que conformar sus equipos de gobierno pensando en quién tiene la mayor habilidad para gobernar bien. Ya. No solo respecto a un resultado electoral. O sea, yo esperaría, y así lo creo, que el gobierno va a tener la sabiduría para entender que aquí lo que necesitamos es capacidad de gobernar, más que solamente reaccionar inmediatamente a una fotografía electoral. Ya, o sea, si lo entiendo bien. O sea, lo digo de otra manera. Ya. No creo que el gobierno deba castigar a nadie después del resultado electoral. Ni premiar a nadie después del resultado electoral. Ni partido ni ministro. No, exactamente. No, o sea, no es el para ponerlo tema. en otros términos, es que no es el tema. Si le va mal al PPD, no tiene por qué salir Carolina Toá del Ministerio del Interior. Por supuesto que no. Carolina Toá está haciendo un extraordinario trabajo. Yo soy un defensor de la ministra. Creo que ella, que nos ayudó muchísimo, fue una de las piezas claves del acuerdo que logramos de 31 leyes de seguridad con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, la Cámara y la moneda, en particular la ministra Toá. Entonces, en ese escenario, y SECPRES, por supuesto, en ese escenario, la ministra que está llevando a cabo una agenda, a pesar de las dificultades, pero está gobernando de manera correcta, me parecería que entrar en una disputa sobre castigar o premiar a un partido por el resultado electoral, no corresponde. No puede ser. La ministra está haciendo un buen trabajo y tenemos que apoyarla. Y todos, de izquierda, derecha, centro, todos tienen que apoyar a la ministra Toá. Porque yo digo, peleémonos en otras cosas, en otros aspectos, pero en este aspecto que tiene que ver con seguridad, ojalá entendamos que el país entero o llevamos el buque para adelante o realmente nos estamos metiendo en un problema muy serio como país, como Estado, no como este gobierno. Pero si yo fuera de la otra coalición, la coalición donde está el Partido Comunista con el Frente Amplio, y viera que la estructura del gobierno, la estructura fundamental del gobierno es una ministra del Interior PPD, un ministro de Hacienda del Partido Socialista, un canciller que también es de ese partido y un ministro de la Secretaría General de la Presidencia nueva, o sea, es de ese bloque, y un ministro de la Secretaría General de la Presidencia nuevo, que es del Partido Socialista, que además es expresidente del Partido Socialista. Digo, la estructura en esos cuatro cargos... Cada uno de los que usted acaba de nombrar es gente que ha tenido un buen desempeño, gente que está absolutamente preparada para gobernar, y yo diría, ¿qué es lo que el gobierno tiene que poner por delante? ¿Ser un buen gobierno o entrar en una disputa entre los partidos? No, tiene que ser un buen gobierno, eso es lo importante. Y por lo tanto no incidir en esa estructura. Yo esperaría que después de la elección no se tome una reacción acelerada, ni mucho menos. Aquí hay que evaluar a la gente por sus competencias y cómo lo está haciendo. Ahora, ¿se puede y nombrar eso un que usted me nombró al menos, con claridad, es gente que lo está haciendo bien. O sea, el ministro Marcel lo está haciendo bien, el canciller y el ministro Elizalde son más nuevos, pero sin embargo nadie duda de sus capacidades. Nadie duda de sus capacidades. No, yo diría que el gobierno tiene que privilegiar un buen gobierno. Y la disputa interna, yo sé que es dura, difícil y todo, pero ya está. Sí, lo sabrá el Partido Liberal. Lo sabrá el Partido Liberal. Capaz que nombren un ministro liberal ahora. Creo que lo importante es que, vuelvo a insistir en el mismo principio, lo importante es la capacidad de gobernar. Así que, bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver si hablamos el próximo domingo. Bueno, encantado. ¿Te parece? El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Vlado Mirosevic, esta mañana en Mesa Central. Le agradezco mucho la gentileza. Súper, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato en el siguiente bloque. Vamos a hablar de la encuesta Pulso Ciudadano a propósito de las inclinaciones de la ciudadanía en torno al proceso constituyente. La pausa y estamos de vuelta. Mesa Central por la pantalla del 13, por T13 en vivo, en simultáneo con Tele13 Radio también y todas nuestras plataformas y con nuestros auspiciadores. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile porque es mucho más que los demás. RexMás es más poderoso, trabaja comprometido con entregar el mejor servicio, resolviendo todas tus dudas con un equipo especializado, una atención personalizada y está 100% preparado para grandes desafíos. Si tu empresa aún no trabaja con RexMás, infórmate y conoce más en rexmas.com.
Siempre estamos por Zoom con Ramón Cavieres porque vive hace un año en Glasgow, en Escocia, y está en Santiago. Mírenlo acá, está en el estudio. Así que feliz de tenerte acá. Ramón, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. Y vamos a entregar, va a ser la entrega mensual de Pulso Ciudadano, que es la encuesta que hace Activa Research. Ramón es el CEO de Activa. Y vamos a partir por las láminas. Vamos viéndola y después desarrollamos en profundidad, pero esta es la primera lámina que tiene que ver con la aprobación del presidente Gabriel Boric y cómo está desarrollando su gobierno. No hay mayores cambios en esta lámina, ¿no? No, se mantiene estable. En realidad la evaluación del presidente siempre ha sido oscilando entre 24 y 30 puntos, digamos. O sea, cualquier número entre esos márgenes está dentro de lo, entre comillas, normal, digamos. Es lo normal y tiene que ver con la base de votación que obtuvo en la primera vuelta de la elección, que fue 24%. 24%, claro. Y el porcentaje poblacional que se dedica, que es partidario del gobierno, está en el 24% también. Por lo tanto, es una base bastante sólida que tiene. Eso se muestra aquí, tiene 28% de aprobación, una leve baja de 2,8 puntos porcentuales, aumenta 4,3 la desaprobación, 59,1, esto es comparado con el mes anterior, ¿cierto? La primera quincena de abril. Claro. Ahora, la baja que tiene de 3 puntos, que no alcanza a ser significativa, obedece a un alza relevante que tuvo 2 semanas atrás, y eso yo diría que está explicado fuertemente por lo que fue el proyecto de las 40 horas. Perfecto. Entonces, ahí sí tuvo un impacto ese tipo de proyecto que tiene un impacto relevante en gran parte de la población. Ahí se notó, digamos. Se notó. Y hoy día volvió a su estabilidad. O sea, es una baja que tiene más que ver con que pasó el efecto, digamos, pasó el efecto de las 40 horas. Ahora, también es un 28% que representa no es un gran nivel de aprobación, es una aprobación crítica, dado el contexto, todo lo que tiene que ver el tema de delincuencia, el tema, inmigración, todos los problemas que en Que dentro de los temas de preocupación ciudadana son los dos primeros. Los dos primeros. Delincuencia e inmigración, ¿no? Y son los que explican los niveles de aprobación que está teniendo el gobierno en estos minutos. Veamos la siguiente lámina con Ramón Cavieres aquí en Mesa Central. Esta lámina dice, la confianza en el proceso constituyente, aquí nos metemos en este tema de la elección del próximo domingo. ¿Qué tanta confianza tienes en el nuevo proceso constituyente que va a realizar el país? Y un 61,3% tiene poca o nada confianza. Bueno, esto es lamentable. 2/3 prácticamente, ¿no? Claro, es lamentable y se ha mantenido estable. Esto lo estamos traqueando hace ya 3 meses. ¿Ya? Se ha mantenido estable. Siempre alrededor del 60. Ha ido aumentando, 3-4 puntos. Ya. Y esto obedece al clima que tiene la ciudadanía, la opinión pública hoy en día respecto al proceso. Es un proceso que tiene poco interés por parte de la población, desconfianza. Ahora, la desconfianza yo diría que tiene que ver con un desgaste de la ciudadanía respecto al proceso como tal, el proceso constituyente. El proceso largo, digamos. El proceso constituyente para la ciudadanía ya fue. Hoy en día está en un momento que tiene mayor prioridad los problemas del corto plazo que tiene la ciudadanía. Entonces, y además, la forma en cómo nació el proceso genera también desconfianza, que es un proceso absolutamente controlado y con menor participación. En términos de elección. Eso te mueve ese número hacia el borde del 60%. Digamos. Porque además esto tiene que ver con que el Congreso, que obviamente ha liderado todo este proceso, es una de las instituciones con menor nivel de aprobación, claro. Menor que el presidente. Menor que el presidente. Que hay una lámina en la entrega esta semana. La siguiente lámina que revisamos ahora en Mesa Central, junto a Ramón Cavieres. Intención de voto. A propósito... Aquí no hacemos pronósticos electorales, que es lo que está vedado, a propósito, en estos 15 días. Después te voy a preguntar tu opinión de eso. Intención de voto, elecciones de consejeros constitucionales. Esto es si va a ir a votar o no. Ese es básicamente, no por quién va a ir a votar, que es lo que no podríamos contar. Un 76,4% está seguro o muy seguro de que va a ir a votar. Es bien sorprendente. Es alto. ¿O no? Tomando en consideración que hay desconfianza, que hay desinterés. Bueno, es un voto... obligatorio. Sí. El chileno es bastante disciplinado también, es bastante organizado en este tema, y esto lo hemos visto. Impresionante. La elección anterior, el plebiscito, votó el 86% del padrón. Hoy día estamos estimando que va a votar el 76%. Si uno hace una proyección, más o menos, podríamos estar hablando de 11,5 millones de votantes que nos podríamos encontrar. Ahora, hay una estimación, es una proyección que estamos haciendo, pero obedece que independiente del nivel de interés, independiente del nivel de confianza, obedece que hay un tema de disciplina que tiene la gente frente al proceso de votar. Y de ese 76,4% que está seguro o muy seguro, uno podría colegir
que esa gente que sabe, no solo que sabe que hay una elección, sino que además sabe qué es lo que se está votando, que es una de las preguntas que hace 2 o 3 semanas todavía había gente haciendo, digamos. Sí, claro, tiene mayor conocimiento. Ahora, hay un desconocimiento grande respecto a los candidatos. No existe. Hoy, estimaciones que hemos hecho nosotros, más del 56% no conoce los candidatos de las distintas regiones. Claro. Sin embargo, hay una relación con las listas que eventualmente se puede asociar, etcétera. Pero sí, más o menos yo diría que va a andar en torno a eso la proyección que estamos haciendo en estos minutos. Es bueno lo de las listas porque va a ser una votación bien política en ese sentido. Veamos Absolutamente. la siguiente lámina para analizar más de fondo todo esto. Interés en el proceso constituyente. ¿Qué tan interesado estás con el nuevo proceso constituyente que va a realizar el país? 51,1 está nada o poco o nada interesado. Un poquito más de la mayoría. Como te comentaba, poca confianza, poco interés, no obstante la gente va a ir a votar. ¿Ya? Pero es un proceso desgastado, un proceso que la gente no tiene motivación, está desacoplada del proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene otras motivaciones, otros problemas que hoy tiene en día... otros problemas que le son más urgentes, digamos. Absolutamente. ¿Y eso no pasaba en el anterior? No, también pasaba, pero había una efervescencia, era el momento constituyente que vivió el país. O sea, eso efectivamente estaba como en el ethos. Por supuesto, saliendo del estallido social, el plebiscito de entrada, que generó mucho elemento emocional. Este proceso no tiene nada emocional y las elecciones tienen un componente emocional que son muy importantes. Claro, tiene que tener ganas de votar por supuesto. No solo por la razón, digamos, ¿no? Ya, la última, me parece que nos queda una, ¿no? Nivel de acuerdo respecto a cambiar la actual Constitución, igual, un 49,1 sigue muy de acuerdo o muy de acuerdo. O sea, la mitad del país, por lo menos. Eso es más estable, ¿no? Para el primer proceso, el 75% de la población quería cambiar la Constitución. Hoy día eso es lo que tú dices, ese era el momento constituyente. Ese era el momento. Hoy en día ya estamos en el 50%. Y esto ha venido bajando un poquito. Estaba en el 52, 51, hoy día estamos en el 49. Anda por ahí, digamos. Por supuesto, pero hoy día ya no es la mayoría de la población que quiere cambiar. Estamos hablando del 49%. Claro, está en el borde. Por lo tanto, eso demuestra y tiene relación que el tema constituyente es un tema que no está en una gran prioridad en estos minutos. Entonces, Ramón, si eso es así, ¿qué podemos esperar? Ya no del nivel de participación, que ya más o menos lo describiste, el próximo domingo, sino más bien de lo que pase de ahí en adelante, digamos, de lo que pase en rigor desde junio en adelante, cuando se constituya el Consejo que vamos a elegir el 7 de mayo. Bueno, podemos no ser muy optimistas con el proceso, insisto, por poco involucramiento. Hemos hecho algunas estimaciones con la información al día de hoy de lo que sabe, de lo que ha sido el proceso, de lo que se ha conversado, ya de algunas normas del proceso como tal, de lo que ha definido un poco la comisión de expertos. El 50% no tiene claro eventualmente por quién se inclinaría, si a favor o en contra. ¿Ya? Sin embargo, entre los que tienen claro, se ve una tendencia al día de hoy a un rechazo, a un en contra, con eventualmente a un nuevo texto que se puede en el plebiscito salir en diciembre. Es decir, desde ya existe una posición más negativa en contra del rechazo. Y eso es preocupante porque en el proceso anterior pasó lo mismo. Altos niveles de desconfianza, había más interés, pero altos niveles de confianza con la convención que se estaba dando. ¿Ya? Y hoy día nos podemos estar enfrentando al mismo escenario. Perdona, ¿en el proceso anterior había alto nivel de confianza o de desconfianza? Desconfianza. Igual que ahora. Igual que ahora. Ya. Pero había más interés. Exacto. Había más interés. Porque tenía un elemento mucho más emocional, había mucho más involucramiento, mucho más polarizado, al menos en la élite. Pero hoy en día nos podríamos estar encontrando en esa misma situación. Y eso es lo que podría pasar, digamos. Ahora, depende de lo que puedan hacer los consejeros electos el próximo 7 de mayo en su labor, que algo logre entusiasmar a la gente. Todo va a depender de cómo se vaya dando los niveles de información, los consejeros. Ahora, de las motivaciones que tengan los consejeros. Nos podemos encontrar también con consejeros que no tengan ninguna motivación e interés con que esto tenga un término positivo, digamos, como construcción de lo que es una constitución. Entonces, nuevamente nos podríamos ver enfrentados a un escenario de mucha pugna, de mucho desprestigio del proceso, y eso lamentablemente se genera en una posición en contra, que lo estamos viendo al día de hoy. Falta mucho, sí, ¿no? Pero revertir las desconfianzas es muy difícil en la opinión pública. O sea, la gente cuando vaya a votar a fin de año, digamos, en el plebiscito de salida, lo más probable es que vote orientado por opiniones que estaba de alguna manera amasando hoy, digamos. Absolutamente, y se va dando. ¿No? Bueno, y con las opiniones que van a ir dando el proceso. Obvio que se van confirmando. Nuevamente nos vamos a encontrar en un escenario que es menos probable que la gente lea en detalle, que existe un elemento racional frente a lo que se está dando. Vamos a seguir viviendo los escenarios de fake news,
absolutamente, Ya, y eso tiene un claro. impacto muy fuerte. Y hay un segmento poblacional, que es el 50%, los segmentos que menos politizados, menos involucrados en la política, que giran en un péndulo, están en un péndulo, y son altamente influenciados por todo lo que tiene con el fake news y las noticias falsas que se va generando el proceso. Entonces, ¿es real esa influencia? Sí, absolutamente. O sea, eso que se escribió para el Brexit, por ejemplo, No, esas cosas se pasan. dan, esas cosas se dan. Acabamos nosotros de hacer un estudio sobre fake news y la gente atribuye los fake news como lamentable, se lo asocia mucho a los periodistas, mucho a las redes sociales, mucho a los medios de comunicación y a los políticos. Y eso en segmentos poblacionales menos educados, menos informados, menos preocupados de validar o no el fake news, influencia absolutamente su condición de voto. ¿Y en qué sentido se lo atribuyen a los medios tradicionales? Porque se supone que nosotros tenemos como más altos estándares precisamente porque comprobamos la información. Digamos. Pero igual existe una imagen, una percepción. De que una cosa es la realidad y Sí, la claro, gente, esta es la percepción. el comportamiento humano se mueve por la percepción. Y existe la percepción que los medios tradicionales, también los medios digitales, También son contribuyen a eso. promovedores de fake news. Mira. ¿ya? Y eso es lamentable, porque en realidad existe desconfianza también de todo lo que escucho en términos de noticias. Y si tú ves, en definitiva, todo lo que pasa en Twitter, que es un microclima, no más allá del 15% de la población realmente tiene acceso a Twitter, pero veo un microclima que genera un impacto muy grande. Y si tú ves las noticias, todo lo que es la discusión en Twitter, bueno, es una cosa absolutamente condicionada por los fake news. Una última cosa, Ramón, te lo anticipaba antes, esta veda de encuestas electorales que ya está aplicada por la ley, es la tercera o cuarta vez que la estamos viviendo. ¿Qué te parece como encuestador? No, me parece mal, es antidemocrático hasta podríamos decirlo. La ciudadanía tiene el derecho a estar informada de manera oficial respecto a lo que pueden ser los pronósticos. Muy pocos países en el mundo tienen una regla tan anticuada como la tenemos nosotros en Chile. Lo normal en los países, hay países desarrollados que no tienen veda, puedes dar resultados hasta el último día. Y lo más normal en países relativamente también normales en estos procesos son 3-4 días antes. Ya. Es decir, tener 15 O días... sea, junto con el final de la campaña sacan las encuestas, Claro, más o tener menos. 15 días, no, una cosa que no tiene sentido, digamos. Ahora, lamentablemente este tema se discute justamente en estos momentos, pero después ya pasan estos momentos y no se vuelven a discutir. Y se nos olvida. Y nos volvemos a acordar cuando quedan 17 días para el próximo evento electoral. Pero bueno, así es la cosa. Ramón Cavier es el director ejecutivo de Activa Research. Esta mañana con nosotros. Feliz de tenerte acá en el estudio, Ramón. Muchas gracias. La próxima vez estaremos hablando por Zoom. Encantado. De vuelta ya en Glasgow. Muchas gracias por la gentileza de estar. Con Mesa Central y con nuestros auspiciadores, construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y a acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, también en T13 en vivo. Y como lo anunciábamos con el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, esta mañana. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes, Iván. Presentaron esta semana en Chile Vamos, y usted fue uno de los portavoces de eso, por eso le pregunto al tiro, una interpelación contra la ministra del Interior el próximo 16 de mayo, para después de las elecciones. Ustedes dijeron que esto no tenía nada que ver con el evento electoral del próximo domingo, pero la verdad es que poca gente les cree, porque de todas maneras el impacto de la sola presentación tiene una reverbera, digamos, en la campaña electoral. Mira, yo lo primero, permíteme saludar a los 60.000 efectivos que de Arica a Magallanes nos cuidan. Esta fue la Semana de Carabineros, yo tuve la suerte de estar en la tenencia. Puerto Montt, fue a Puerto Montt. Sí. Fui a Puerto Montt y además tuve una cosa muy bonita, que me invitaron en Quilpué a la tenencia Rita Olivares, que para mí es de las cosas emocionantes, porque son esas cosas que uno se da cuenta que los carabineros se sienten más respaldados después de la ley Naín Retamal. Mira, básicamente el interés nuestro es que el gobierno se defina en temas fundamentales de cara al país. Yo sé que algunos dicen esto tuvo alguna dimensión electoral. Mira, Iván, si hubiéramos querido eso, hubiéramos interpelado a la ministra antes de las elecciones. Pero tuvimos la cautela de hacerlo después, porque lo que nos interesa es que después del evento del domingo 7 de mayo, que después me encantaría poder referirme un poco de lo que iba a acontecer. Vamos a hablar de eso, por cierto. Ahí el gobierno va a tener que tomar definiciones. Por ejemplo, en materia de protección a las policías, ¿vamos a profundizar la ley Naín Retamal o vamos a caminar por el proyecto de ley que presentaron con reglas de uso de la fuerza, que lo que hace es relativizar lo que contiene la ley Naín Retamal? En materia migratoria, ¿vamos a avanzar hacia, por ejemplo, establecer como delito la inmigración ilegal
o vamos a ir caminando hacia, por ejemplo, lo que mencionaba en su minuto el director de Migración, con reconducciones antojadizas. Entonces el gobierno tiene una opinión sobre esas cosas. Ya presentó un proyecto para elevar a rango de ley las reglas del uso de la fuerza. Sí, pero el contenido... Ya tiene una opinión sobre eso. ¿Sabe lo que pasa? Que el contenido, Iván, se parece demasiado, y lo traje aquí, a un proyecto de ley presentado por el 2021 por los siguientes emocionantes: Maite Orsini, Giorgio Jackson, Miguel Crispi y otros más. Es Pero decir, si ahora están en el gobierno. pues, está bien, pues, Iván, pero en las leyes... O sea, digo, si ustedes hubieran ganado las elecciones, a lo mejor... Está bien, pero en la ley Naín Retamal habíamos avanzado en el sentido correcto: establecer presunciones legales que le dieran protección a Carabineros, y que tuvo como expresión espectacular esta semana que un tribunal se atrevió a aplicarla respecto de hechos anteriores. O sea, un camino clarito de protección a las policías. Cuando pensábamos que el gobierno había entendido que esa era una señal correcta, presentan un proyecto de ley completamente contradictorio que avanza en la dirección exactamente contraria. Entonces, ¿para qué es la interpelación al final? Para que el gobierno se defina en qué lineamiento va a estar. Pero mire, yo he dicho otras veces que aquí pasamos de la nueva mayoría, que era el gobierno de centro-izquierda anterior, a la nueva ambigüedad. O sea, el gobierno un día le habla a un sector, otro día le habla a otro día trata de dejar tranquilo al Frente Amplio, otro día deja otra... Entonces así no se puede funcionar. Entonces lo que queremos es que la ministra del Interior, de cara al país, en la instancia que tenemos los diputados, Iván, se defina cuál va a ser el camino para cuál va a recorrer. ¿Y usted cree que eso es realmente posible? Hay mucha gente que se pregunta, ¿para qué sirven las interpelaciones? ¿Sabe por qué es posible y importante? Porque eso nos va a dar un lineamiento hacia dónde va a avanzar la agenda. Mire, si aquí lo que necesitamos en materia de seguridad es certezas, no podemos seguir con mensajes permanentemente erráticos. El canciller Van Claveren dice que Chile no tiene más capacidad de absorber migrantes. Chuta, un lineamiento clarito. Y por el otro lado, el director de Migraciones en la Comisión de Seguridad hizo una cosa completamente distinta. Entonces, Ya, pero la dijo y la aclaró después. Está bien, pero en el fondo, Iván, no podemos funcionar con tal nivel de inconsistencia, porque la señal que das es que no hay un lineamiento claro. Entonces, ¿a quién le pedimos el lineamiento? Ya que el presidente Boric mira desde el balcón, lo único que nos queda es que la ministra del Interior, de cara a los chilenos, en una interrogación directa, diga, mire, esta va a ser la línea. Y esperamos que eso nos permita avanzar. Mira, no hemos podido... el presidente mira por el balcón? No, bueno, a ver, usted se da cuenta que hasta aquí el presidente todavía no ha dado una señal clara respecto a estas materias también. ¿Cuál es el lineamiento, Iván? A ver, por ejemplo, le doy otro caso. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento en la macrozona sur. Ya. Llevamos una reedición de varios estados de excepción que está muy bien. 22. Pero ¿cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de trabajo? Nosotros tenemos presentado como Renovación Nacional una modernización de la ley antiterrorista. Y no quieren avanzar en eso tampoco. No hay ningún proyecto de ley presentado. ¿Pero qué tiene de malo que no quieran avanzar en eso si es lo que creen en ello y por una razón muy simple, pues, Iván, porque si tuvieran un camino alternativo que diera resultado, que mostrara eficacia, perfecto, pero no tienen camino alternativo. Oiga, a propósito, vi hoy día en el diario que, me parece que está en el Mercurio, que en mayo van a presentar la mesa que se anunció en noviembre pasado. ¿Cuál mesa? ¿Cuál de todas las mesas? ¿De la Araucanía? Sí, está bien, Iván, pero ¿sabe lo que pasa? Mire, yo participé de la mesa de seguridad. Mire, cuando firmamos el protocolo para establecer militares en la frontera, que costó un mundo, hoy día han bajado un 55% los ingresos ilegales, se nos planteó la posibilidad de hacer una policía de frontera. ¿Dónde están los proyectos de policía de frontera? Tenemos un gobierno que no tiene proyectos presentados en la Comisión de Seguridad. ¿Cómo la ministra del Interior tiene una presencia en la comisión de menos de un 5%? Entonces, ¿a qué vamos con la interpelación? ¿En la Comisión de Seguridad? Exacto. O sea, no bueno, porque digamos que no es que esté descansando, durmiendo siesta en su bien, casa. Pero que manden al subsecretario. Sí, a ver, cuando uno legisla, lo que busca es tener un colegislador. Ya, pues, y tenemos un tiene gobierno. ese colegislador. Tiene 31 proyectos acordados con los presidentes del Senado y de la Cámara. Pero y el presidente del Senado no me va a decir que es bolchevique. Está bien, pero el presidente del Senado habla por un cuerpo colectivo. Si lo que nosotros queremos como oposición es que haya un lineamiento claro y que eso se exprese en acciones, que se exprese en proyectos, que se exprese en lineamiento. Y por lo que eso vemos, se lo digo. Usted me dice que el gobierno no tiene proyectos presentados en la Comisión de Seguridad y tiene 31 proyectos de la agenda de seguridad acordados para priorizarse. Está bien, pero 22 de ellos de la coalición de gobierno, Iván, o del gobierno. Pero Iván, si no sacamos nada con tener una recetario de proyectos, si no apretamos donde pica. Aquí lo importante es que hagamos lineamientos claros en los 3 temas que hoy día tienen desesperados los chilenos. Lo primero, la inmigración ilegal. ¿Va a estar este gobierno dispuesto a avanzar en tipificar la inmigración ilegal como una manera de hacer enrolamiento, de identificar a esas personas, de hacer persecución correcta? ¿Vamos a avanzar en profundizar la ley Naín Retamal o la vamos a relativizar con las reglas de uso de la fuerza? Y tercer elemento para nosotros súper importante, en el combate al crimen organizado. Nos anunciaron el proyecto Calles sin Violencia. Sí. Le hemos pedido al subsecretario del Interior que nos precise cuáles van a ser las estrategias concretas y hasta aquí no tenemos respuesta. Entonces usted me pregunta, ¿por qué la oposición? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Cuál es el lineamiento de Calles sin Violencia?
La ¿En qué consiste? persecución penal. Está Ese bien, es el principal. Conozco frases amplias y esa. Entonces, a nosotros nos gustaría una cosa un poquito más concreta. porque Pero Iván, si si ya hay- se lo explicaron en la región metropolitana, una fiscalía que va a coordinar el trabajo de todas las fiscalías de Está la bien, región. pero yo conozco cosas. A ver, aquí Para lo que necesitamos. perseguir penalmente. Está bien, ¿no? pero lo que necesitamos es, por ejemplo, el gobierno va a estar disponible a fortalecer la labor de carabineros puntualmente en esa zona y cuando se susciten eventos complejos, ¿los va a respaldar? Si esas son las preguntas que se hacen los chilenos. Hoy día los policías se sienten más protegidos por la ley Naín Retamal y esa fue una ley que, digámoslo con todas sus letras, Iván, salió a contrapelo del gobierno. El gobierno hizo todo lo posible para que esa semana distrital que suspendimos tuviera al final de la tabla. Entonces, al final, Iván, la Digamos que pregunta la derecha queda le es, hizo una carambola y la metió. soy autor de la carambola y no es ni una carambola, es Ya, haber pero fusionado. es haber fusionado los creativo, es creativo. No, no sé si pero mire, lo importante era que sacáramos esa ley adelante. Usted se imagina, Iván, que hubiera fallecido el Cabo Palma y nosotros no hubiéramos tenido la ley Naín Retamal aprobada. Esa ley fue rechazada en algunos de sus pasajes Desde el por punto de vista Partido simbólico, me imagino que Pero está no diciendo, solamente claro. desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista jurídico, de la tranquilidad que ha dado. Mire, esa ley cuando se aprueba, finalmente se aprueba con votos en contra de dos partidos, Iván. Y déjeme hacer esta mención, Sí. por favor, del Partido Comunista Y y, del en uno de sus Partido artículos del Republicano. Partido Republicano. Sí. Yo les digo, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que haber llevado eso a la comisión mixta hubiese sido abrir nuevamente discusión sobre todo? Entonces, de acuerdo, sí, pero yo le planteo que desde el punto de vista simbólico, porque usted entenderá que alguno de los 4 detenidos por el caso del ahora suboficial mayor Daniel Palma no está pendiente viendo Mesa Central los domingos en la mañana, viendo cómo están los proyectos legislativos y si le va a ir más malo más bien si es que asesina a un carabinero. Pero sí digamos. están pendientes los 60.000 efectivos que hoy día cuando les tiran un auto encima, responden. Sí están pendientes porque cuando hacen un allanamiento y se enfrentan a ¿Y bandas usted con dice que alto ante la poder, ley no iban a responder? tenían mucho temor. Mire, yo tengo una experiencia personal. Yo fui a ver al Cabo Martínez, que en un procedimiento de violencia intrafamiliar termina disparándole a una persona en la pierna, y él me dice, bueno, salió en Sí, este pues, canal, es que salió en este video canal, viral ese, sí. él lo que dijo fue que ellos tenían mucho susto usar sus armas, porque después terminaban imputados, terminaban con un proceso sumario en su contra y con el arma requisada. Entonces, yo lo que he descubierto personalmente en el Belloto y en todos los lugares donde hemos estado es que hay un antes y un después de la ley Naín Retamal. Y eso lo dice el general director de Carabineros, que para mí fue muy emocionante cuando él dice en su discurso en el aniversario que la ley Naín Retamal para ellos ha sido fundamental. Entonces, esas son las cosas que vale la pena avanzar. ¿En qué el proyecto de reglas de uso de la fuerza atenúa o va en contra de la ley Naín Retamal? Mire, el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza descansa en uno de los escenarios de Carabineros, que es el control del orden público, que es totalmente coherente al proyecto de ley de Crispi Jackson Orsini. Al hacer eso... Que convengamos, y todos los especialistas están de acuerdo, es que es el territorio en disputa y en controversia, digamos, porque nadie se opone que los carabineros le disparen a los mafiosos del crimen organizado. Eso digamos. era así, Iván. Pero hoy día lo complejo que tiene Carabineros es que cuando hace un procedimiento policial, que así se llama, de resultado incierto, uno no sabe muy bien en qué va a terminar, ellos tienen que poder sentirse con la capacidad de usar su arma de servicio sin resultados perjudiciales para su carrera policial y perjudiciales para su entorno familiar. Entonces, claro, en materia de orden público hay todas unas reglas de uso de la fuerza bien claras, pero ¿qué pasa en los otros tipos de procedimientos? Entonces, hoy día, Carabineros de Chile se siente con esa certeza. ¿Y qué hacen las reglas de uso de la fuerza del gobierno? Descansan solo en los casos de orden público, pone al mismo nivel el principio de proporcionalidad y de racionalidad, que era lo que nosotros decíamos que no había que hacer, porque ahí vuelve a trasladar la conversación sobre las reglas de uso de la fuerza a la discrecionalidad del juez. En la ley Naín Retamal nosotros lo que hacemos es presumir legalmente que cuando él está en el cumplimiento de su función se presume que la agresión ha sido legítima y que se ha usado el medio racionalmente empleado. Entonces retrocedemos pues. Y lo otro más complejo, le dijimos al gobierno hasta el cansancio, Iván, que había que hacer un estatuto para las policías y otro estatuto para las Fuerzas Armadas y darle con hacer un proyecto único para las dos. Oiga, yo le decía que habían presentado como parte que reverberaba, digamos, en la campaña electoral la interpelación a la ministra Toá, porque efectivamente el próximo domingo hay una disputa por la hegemonía de la derecha, ¿o no? Mire, yo ¿O creo no va a que, ser tanto? a ver, yo creo que el próximo domingo de partida nosotros tenemos que hacer un llamado a votar. Lo conversaba usted con su antiguo invitado. Y lo segundo, iban a con votar... el anterior, si no es tan antiguo. Bueno, con el anterior. Sí. Y además votar constructivamente, es decir, votar por gente que quiere que al proceso le vaya bien. Yo cuando veo que un candidato de los republicanos dice que no quieren una nueva constitución, uno se pregunta, pero bueno, a ver... ¿Para qué está compitiendo eso? Es como extraño que quieran competir si no quieren una nueva constitución. Entonces, primero votar Puede ser constructivo. raro, pero tiene derecho a competir, digamos. Sin duda que sí, y bienvenido que compitan, pero también bienvenido que no asuman una estrategia a los tingos.
que es que si el día de mañana están en posición de toma de decisiones, no digan, mire, aquí la cosa o se hace la pinta nuestra o no se hace. Eso es lo que terminó con el rechazo masivo final del proceso anterior. Pero eso depende de usted. Porque, de nosotros, pero no solo de nosotros. Si al Partido Republicano le va extraordinariamente bien, igual va a necesitar a Chile Vamos para constituir una mayoría de O sea, 3/5. usted tenga claro que una de las cosas que yo concluyo de todo lo que ha pasado, primero es que hicimos lo correcto con el Acuerdo por Chile. Porque digamos las cosas como son, estoy yo tomando un cauce razonable en la comisión de expertos, me da a mí la impresión que vamos a terminar con un Consejo Constitucional con plena validación democrática. No tiene mucho entusiasmo en la gente, como veíamos con Ramón Cavieres. Bueno, paréntesis con eso, los procesos constitucionales nunca han sido muy efervescentes en el mundo. No, sexy no es, digamos. No sé si, pongámosle efervescente. Digamos que pero el anterior tenía un poquito más de pulsión, digamos. Es que yo creo que le dieron un tono de tanta pulsión que el resultado era una crónica de una muerte anunciada. Pero, bueno, pero ya. Está bien, pero mire, volviendo al punto. ¿Qué es lo que se juega al final? Aquí se juega primero un plebiscito al gobierno. Y yo creo que al gobierno le va a ir mal. ¿Por qué si el gobierno, como decía Vladimir Osevich, que estuvo antes en el programa, no se ha involucrado en esto? Está bien, pero las fuerzas del gobierno están puestas a prueba Ya. y va a ser el primer, por decirlo así, barómetro electoral después del resultado del plebiscito de salida y ver si los cambios que ha hecho el gobierno han sido suficientes para revertir eso. Nuestra sensación es que no. Lo segundo va a ser un barómetro de los pactos. Yo tengo la sensación que Chile Vamos, en su expresión Chile Seguro, va a ser el pacto más votado, con más consejeros y tal como decías tú, eso nos va a poner en una posición de responsabilidad dentro del Consejo. Y vamos a hacer lo que creemos, que es que Chile necesita cerrar el capítulo constitucional, necesita recuperar la estabilidad y necesita, fíjate, pasar de la estrategia del miedo a la estrategia de la esperanza. Y permíteme andar en eso una frase. Acá el resultado electoral de la última presidencial fue porque la estrategia del miedo, de temerle al futuro, tiene un techo. Lo que tiene que hacer la centroderecha en lo que viene para adelante es proponer un proceso hacia el futuro propositivamente, no desde el atrincheramiento. Ya. Y esa es la tarea que vamos a tener en el Consejo Constitucional. Es interesante, pero lo que estamos viendo, lo que se ha visto en la Comisión Experta, por ejemplo, vamos a tener un panel con miembros de la Comisión Experta en el siguiente bloque, es que hay algunos que quieren dejar, voy a usar una frase horrible, perdónemela, pero atado y bien atado todo, digamos. Como a protección de que vaya a haber una mayoría que se vuelva loca un día circunstancialmente y haga cosas muy raras en el país. ¿Por qué? Si hay que estar en la esperanza, dice usted. Bueno, yo no creo eso. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es hacer un marco constitucional que le permita a Chile tener cierta estabilidad, que se den discrepancias democráticas, eso es parte de cualquier democracia en el mundo, que no se cargue, sino que dé un lineamiento. Y creo que las 12 bases Ya, que o sea, hemos usted no redactado... está por hacer una constitución de derecha si es que ganan las elecciones. Yo estoy por hacer una constitución para Chile. Y en el Chile hay unidad en la diversidad. Y tampoco protegida. Y las bases constitucionales, Iván, marcan un horizonte de futuro tremendamente valioso. Uno donde vamos a tener, por un lado, policías consagradas constitucionalmente, donde vamos a tener estados de excepción consagrados constitucionalmente, no se le olvide que eso también estaba en discusión, donde vamos a tener un país unitario pero descentralizado y vamos a tener una conversación muy interesante cara al futuro de cómo fortalecemos las regiones y un Estado social y democrático de derecho, que es cierto que lo propusimos desde Renovación Nacional porque creemos que Chile tiene que ser un país de seguridades, donde haya seguridad pública, pero también que una persona envejezca con la seguridad que va a tener una pensión digna, que una persona se pueda enfermar sin tener la angustia y las listas de espera. O sea, nosotros creemos en eso y lo vamos a defender propositivamente. Y el Partido Republicano no cree, y hay una parte de Chile Vamos que tampoco cree en eso. ¿El resultado del próximo domingo debiera dirimir esa discusión al interior de la derecha? O sea, yo creo que va a enviar una señal, pero yo soy de los que creen que el resultado del fin de semana le va a hacer muy bien a Chile Vamos. Porque, a ver, yo creo que es un hecho la causa de cuando un partido compite con 72 candidatos, y en el caso de Renovación tenemos 32 candidatos, la pura diferencia numérica va a hacer que ese partido saque más votos. Como ya, si usted tiene más porongos, va a juntar más agua. Pues, ya. Entonces, sí, entonces, dicho eso, fíjese que eso va a activar muy positivamente a Chile Vamos de cara a la elección municipal. Porque eso nos va a obligar a que esta situación que se va a producir el domingo nos va a tener que activar el doble. Entonces yo soy... O sea, ¿usted cree que la competencia va a generar músculo, por decirlo así? Totalmente. O ganas de entrenar, al menos. Totalmente. Mire, yo al menos soy alguien que cree en la competencia en todas las dimensiones. Y por lo mismo creo que el resultado del próximo domingo va a tener una muy buena proyección para Chile Vamos. Va a obligar a sus nuevas generaciones a activarse mucho más que lo que lo hacen. Nos va a obligar a hacer más trabajo territorial y más importante que eso, nos va a obligar a demostrar que la centro derecha que alcanza la mayoría en Chile se llama Chile Vamos,
que la centro derecha que es capaz de alcanzar y evitar que haya un segundo gobierno del Frente Amplio se llama Chile Vamos. Si el itinerario anterior de un extremo uno y un extremo otro, el resultado ya lo conocemos. Entonces, O sea, Republicano no es capaz de evitar un nuevo gobierno del Frente Amplio. o sea, yo no tengo ninguna duda que los extremos no son capaces de alcanzar la mayoría y mucho menos son capaces de gobernar. Si usted da un buen ejemplo, se llama Frente Amplio y Partido Comunista. Logran una mayoría circunstancial, pero no logran gobernar. Entonces, la tarea nuestra es cómo hacemos que la centro derecha democrática, que es la que es capaz de alcanzar la mayoría, tenga más musculatura para hacer eso carne en la realidad. ¿El presidente dijo centro derecha democrática? Sí. Porque la otra no es. Ah, no sé, es una interpretación. Yo digo que la nuestra es democrática porque tiene pleno Sí, compromiso no, pero con cuando el uno diálogo subraya un democrático. adjetivo de ese calibre es porque hay O sea, alguien que para mí, decir que uno no quiere una nueva constitución es una cuestión tremendamente compleja cuando usted se está postulando. Yo espero que eso lo precisen, porque lo que tenemos que construir para el futuro es un marco constitucional que le permita a Chile recuperar la estabilidad. Nosotros desde el 2011, Iván, que llevamos un clima de polarización en Chile. Y eso yo no conozco ni un país en el mundo que crezca con polarización. Por lo tanto, lo que tenemos que recuperar es desde nuestras diferencias legítimas, el evitar insultarnos los unos a los otros y caminar con estabilidad. En esa misma lógica, el presidente de la Cámara, Vladimir Milosevic, acá mismo en el programa, para hoy, ahí donde está usted, decía hace un ratito, lo que yo creo que tiene que pasar en el Consejo es que las fuerzas que están por una nueva Constitución dialoguen y actúen haciendo una mayoría. ¿Le hace sentido eso, no? Yo pienso otra cosa distinta. A ver. Yo pienso que todas las fuerzas van a estar puestas a prueba. Y yo creo que esas fuerzas que han dicho que no quieren esta Constitución puestas ahí, y un poquito lo que ha pasado en el comité de expertos, van a ver una oportunidad de construir en positivo. Si uno no puede atrincherarse políticamente desde no querer avanzar en algo, eso francamente no tiene viabilidad política. Entonces yo creo, y acuérdese de mí el dilema, ¿Ya? que si los partidos que han dicho que no quieren una nueva Constitución están puestos en posición ahí de incidir, van a tener que explicarle al país, ¿están dispuestos a construir un futuro de unidad en la diversidad? ¿O más bien van a construir por un pequeño nicho de apoyo específico? Y yo creo, acuérdese de mí, que si las personas que lideran esos partidos quieren tener proyección presidencial, van a verse en la necesidad de demostrar que son capaces de construir cosas más amplias que sus grupos de apoyo. Y construir una mayoría que vaya hacia el diálogo y hacia el consenso. Ese es el diálogo, ese es el dilema que van a tener. Y acuérdese de mí, algunos de sus mismos partidarios los van a terminar tratando de traidores. Pero normalmente los países se construyen en mayorías, no desde polos irreductibles, Iván, se construyen desde armar amplitud de visión en torno a unidad en el fin. Ya, lo que pasa es que puede pasar que el Partido de la Gente, que Republicano y que Chile Vamos tengan 31 asientos. Es efectivamente una posibilidad. Es posible. Y ahí la tentación de construir el acuerdo entre ustedes, solo entre ustedes, es compleja porque es alta, digamos. Mire, yo en eso tengo claridad absoluta de que nosotros no vamos a seguir el camino de Daniel Stingo. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra generación, de alguna otra manera, ha vivido un Chile muy polarizado y queremos heredarle a las futuras generaciones un Chile con muchos temas pendientes, pero no con tanta polarización. Y eso pasa porque en este marco constitucional tengamos reglas claras en las cuales podamos tener diferencias, pero no el nivel de polarización que tenemos hoy día. Entonces hay que construir acuerdos de 40 votos, de 45 votos. O sea, yo creo en un Chile en donde el marco constitucional es amplio y no más bien una camisa de fuerza en contra de ciertas ideas. Y por lo tanto eso es lo que he visto en la comisión experta, que yo al menos me siento muy orgulloso de haber sido parte de los que redactamos el Acuerdo por Chile y que confiamos en una comisión experta a contrapelo de muchas personas que decían que era un error. Yo creo que han hecho un excelente trabajo. ¿No está preocupado por el ambiente en la comisión experta? Andan diciendo que están los ánimos alterados, que hay mucha tensión. Mire, yo siempre en la previa a las elecciones creo que hay un poquito más de efervescencia. Pero la verdad que lo que yo he observado en general en los expertos es mucha voluntad de construir un buen acuerdo para el futuro de Chile. Mire, si al final, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, Iván. Son demasiados los países en nuestro continente que han estado cerca del desarrollo y se han entrampado en peleas bizantinas, en corrupción, en burocracia. Y nosotros tenemos aquí una oportunidad única de hacer de Chile una excepción en ese concierto. Y creo que el tema constitucional es una de las tareas en esa dirección. Ahora, en particular, ya no Chile Vamos, sino RN en particular, usted es secretario general del partido, ¿qué es lo que tiene que hacer en el Consejo Constituyente? No, RN tiene que hacer lo que le ha tocado hacer en otras instancias. Mire, RN tuvo de aniversario ayer, cumplimos 36 años, y uno mira la historia del partido y siempre ha estado en los momentos más complejos abriendo la baraja para generar acuerdos amplios para el país, con mucha incomprensión en su momento. Con mucha incomprensión, pero haciendo esa tarea compleja pero importante para el futuro de Chile, de abrir la cancha para grandes acuerdos de futuro. Y yo al menos en eso creo que tiene que estar no solo Renovación Nacional, particularmente Renovación Nacional, sino que toda nuestra generación, la centro derecha, no construyendo desde el miedo, Iván,
sino que construyendo desde la esperanza. Ya, Nosotros lo que tenemos pasa que permíteme, mi sector ha sido demasiado asiduo al arco, a pararse de arquero, y yo necesitamos una centro derecha con vocación de delantero. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia de cara al futuro. Ahora, después del 7, el próximo domingo en la noche, podemos conversar, y lo más probable es que haya algunos en Chile Vamos que si el Partido Republicano le va, como algunos dicen que le va a ir, o sea, si le va muy bien, capaz que tengan la tentación de sumarse a esa corriente, que esa corriente se vuelva más popular, más simpática, más sexy, más, en fin, Mire, yo tengo entusiasmante, ¿no? ¿Cómo fue la palabra que ocupan? más efervescente. Efervescente. Mire, yo tengo la sensación que Chile Vamos esa noche va a ser el pacto más votado. O sea, la centro derecha democrática va a seguir siendo la más votada. A partir de ahí, obviamente, va a haber un llamado de atención, porque posiblemente otras fuerzas crezcan. Y eso, como le decía hace un rato, lejos de complicarme, me entusiasma, porque yo creo que va a ser el llamado de atención que necesitamos en Chile Vamos para empezar a redoblar esfuerzos en nuestro trabajo territorial, en nuestro trabajo intelectual, en nuestro trabajo legislativo. Y yo creo que cuando la centro derecha actúa, mire el caso de la ley Naín Retamal. La ley Naín Retamal es una propuesta legislativa de renovación nacional, que después se complementa con otra propuesta legislativa de la UDI y se fusiona en la ley Naín Retamal. Esa es la manera en que a mí me gusta que actúe la centro derecha, con propuestas que terminan concitando acuerdos amplios y que favorecen el problema concreto que es proteger a los carabineros que ejercen su función. Esa es la manera de actuar. Entonces, yo espero que esto nos active y nos convenza que si somos una centro derecha propositiva, comprometida con los problemas en su solución y con vocación de esperanza y no vocación de miedo, yo creo que podemos alcanzar la mayoría que Chile necesita para no repetir un mal gobierno del Frente Amplio. Vamos a ver, el próximo domingo en la noche vamos a sacar las cuentas, a contar los votos. Vamos a contar los votos. Ahí La vemos qué democracia es pasa. así. El diputado Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, esta mañana en Mesa Central. Diputado, le agradezco muchísimo la gentileza. Gracias a usted. Que En tenga el buen medio fin del fin de semana largo, que le vaya Así bien. es. Buenos días. Que les vaya bien. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos estamos precisamente con 4 de los miembros de la comisión experta. Enorme trabajo todo este último tiempo, tienen prácticamente un mes para entregar el anteproyecto de la Constitución y dicen que ahora se andan peleando. Bueno, vamos a ver si hay tanta efervescencia en la comisión experta a la vuelta de la pausa acá en Mesa Central. De vuelta en Mesa Central con nuestros auspiciadores también. Si tu empresa está pasando por dificultades financieras, hoy existe una nueva alternativa. En Reset Chile saben que las buenas ideas merecen una segunda oportunidad y con un proceso concursal de reorganización puedes salvar tu compañía. Con su asesoría podrás estabilizar, potenciar y fomentar el desarrollo de tu negocio porque Reset Chile es un nuevo comienzo para cada empresa. Panel de miembros de la comisión experta, gente que está muy ocupada, así que le agradecemos muchísimo que hayan venido esta mañana. Por este lado, Bettina Holtz, ¿cómo estás, Bettina? Muchísimas gracias por la gentileza. Catherine Martorell también está con nosotros, Flavio Quesada, por cierto, y Domingo Lovera. Domingo, muchísimas gracias por la gentileza de estar. ¿Es verdad, Catherine Martorell, que están tan peleados en la comisión experta? No es verdad, pero mira el ambiente que hay acá. Sí, no, es verdad, en los comerciales ha sido muy agradable. No es Hasta cierto. chistes ha habido. Hasta chistes, no es cierto que estamos peleados, lo que sí estamos viviendo un proceso de enmienda, ¿cierto? Donde ya hubo un acuerdo respecto al articulado general, estamos discutiendo las enmiendas y en eso, por supuesto, que no tenemos las mismas visiones en algunos puntos y nos encargamos de discutirlos, conversarlos, buscar acuerdos, pero somos todos, y me atrevo a hablar por todos, muy conscientes del periodo y el proceso que estamos viviendo y de la importancia que tiene el encontrar los acuerdos y sacar adelante este proceso y entregarle al Consejo Constitucional el mejor proyecto para que puedan desarrollarse bien en Domingo, su función. tampoco es que sería ningún escándalo, si igual son gente que piensa distinto, digamos, ¿no? Porque si lo hubiéramos elegido para que pensaran todos lo mismo. Sí, es cierto, y de hecho, varios de nosotras y nosotros venimos del mundo académico donde también estamos acostumbrados a estar constantemente debatiendo, exponiendo argumentos y recibir, ¿no?, razones en contra. La idea es que gane la mejor razón, pero también es cierto que hemos tenido, a pesar de diferencias, debates y desacuerdos, un clima, sobre todo en nuestra subcomisión también, yo la comparto con la Catherine, un buen trato, hemos logrado varios consensos en varios puntos que yo esperaría que luego sean ratificados en el trabajo que queda del resto de la comisión. Así que sí, ha sido un trabajo hasta ahora cordial y muy interesante. Y lo que salga de esta etapa, que es el trabajo de subcomisiones, Bettina, ¿va a ser más bien acordado o va a haber pelea en el mejor sentido de la palabra? ¿Va a haber discusión y votos enfrentados, digamos?
Bueno, eso es parte de la discusión de las próximas 2 semanas, ¿no? Estamos trabajando en subcomisión las próximas 2 semanas, vamos a empezar a votar también y ahí sin duda que se van a mostrar las diferencias que dentro de un ambiente de diálogo, etcétera, pero obviamente todos tenemos posiciones distintas. El punto es cómo confluir esas posiciones distintas ya en el texto final que se presenta. Hubo una etapa inicial, ¿no es cierto?, que se presentó un texto más acotado, que tenía una mirada transversal, que se acogieron puntos de distintos sectores y ese informe fue refrendado en el Pleno por unanimidad y bueno, sobre eso se está trabajando y uno espera profundizar en esa línea e ir complementando con las normas que faltan. Ahora, es bien probable, Flavio, que no haya votos unánimes nuevamente, digamos, en muchas cosas, ¿no? Claro, a ver, en democracia, como se ha dicho aquí, hay diferencias y eso no solo es natural, normal que existan, sino que es deseable que se expliciten, que podamos mostrar las distintas visiones que existen en el país respecto a estas discusiones, obviamente desde la técnica, desde el saber, desde el conocimiento, que es nuestro rol, pero por lo mismo es natural, a mi juicio, que se muestren estas diferencias y eso se exprese evidentemente también en las votaciones. Ahora, ¿cuáles son los nudos? ¿Cuáles son los nudos que están enredando, no enredando, pero que están en discusión en este momento? ¿El eje Estado subsidiario, Estado social y democrático de derecho o libertad de elección? Esta semana en la radio me llegaron muchos comentarios respecto de la libertad de elegir. O sea, yo te diría que eso quizás no está, nadie ha dicho que una cosa no puede convivir con la otra. El punto está en qué entendemos por cada uno de los temas. Y yo creo que es ahí donde probablemente podemos tener diferencias respecto a el Estado social de derecho, cuánto alcance debe tener, la importancia que tiene para nosotros la libertad de elegir. O sea, nosotros creemos que es fundamental que esté considerada, y lo está, de hecho, lo está en los mínimos comunes. Pero nosotros tenemos la visión de que no es incompatible la subsidiariedad con el Estado social de derecho. Y esa es la discusión, en el fondo, de cómo vamos interpretando el Estado social junto con la subsidiariedad en la forma y en el texto de la Constitución. Y en esa discusión, Domingo, ¿hay posibilidad de acuerdo o son efectivamente cosas donde una posición es contraria a la otra y no hay vuelta que darle? Mira, yo creo que hay posibilidades de acuerdo. En mi visión, pero también es compartida por varios y varias de la Comisión. Lo que la Constitución tiene que hacer es lograr un pacto que permita el desacuerdo justamente. Entonces, no tomar decisiones, ¿no?, de política pública ni de detalles, sino que tratar de dejar justamente el campo abierto con reglas claras, de modo tal que las distintas fuerzas políticas puedan ir implementando sus políticas públicas en diálogo con la ciudadanía. En este tema en particular, Iván, yo creo que es muy posible el acuerdo. Piensa tú que una de las bases que gobierna esta etapa del proceso ya se refiere a esta cuestión y del también Estado Social y Democrático de Derecho. Estado Social y Democrático de Derecho con prestadores públicos y privados, que me parece a mí que es una fórmula que logra bien recoger, ¿no?, las sensibilidades de distintas posiciones. Porque en la práctica lo que no puede pasar es que haya otra vez como algunas ideas vetadas, ¿no?, del debate democrático por el texto constitucional, ¿no, Betina? No, a ver, yo creo que acá hay una base que se acordó políticamente, ¿no es cierto?, en base a la cual que hay que recogerla en la discusión constitucional que estamos teniendo ahora, precisamente para ponerle ciertos contornos a la discusión. ¿Por qué? Porque fueron temas que en el proceso fallido, ¿no es cierto?, en el proceso rechazado del 4 de septiembre, generaron mucha aprehensión por parte de la ciudadanía. Y uno, por ejemplo, era el tema de la libertad de elección, ¿no es cierto?, porque ahí en el texto que se rechazó finalmente se hablaba de eliminar la libertad de elección en materia de salud, en materia de educación, y generó mucho ruido eso. Entonces hoy día por eso las bases de alguna forma reflejan esa inquietud que hubo del texto rechazado. Y hoy día se habla de un Estado social de derecho a través de instituciones públicas, estatales y privadas. Y acá lo esencial es que hoy día en el texto que se está trabajando no se ponga ningún impedimento al Estado para fortalecerse en sus áreas, como por ejemplo en salud, en educación, pero a su vez también darle a la persona, a la ciudadanía, la libertad de elección y protegérsela a nivel constitucional. Esa es la mezcla y esa es lo que tiene que estar plasmado en el nuevo texto. Ya, tengo la duda, me ha resonado este debate toda la semana, Flavio Quesada, de si la libertad de elección en materia de salud, ya que lo menciona Betina, por ejemplo, impide que luego, si eso queda así en el texto, luego no se puede discutir una idea que es perfectamente legítima. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la idea, pero es perfectamente legítima, que es que haya un fondo único de salud con cotización estatal. Mira, yo creo que lo primero es ser muy claros y directos con la ciudadanía. Aquí no está en juego, ni va a estarlo, el derecho a escoger prestadores por parte de la ciudadanía. Si tú quieres ir a un prestador público o un prestador privado, eso no está en juego. Y no está en juego porque es parte de las bases. Asimismo, tampoco va a estar en juego si es que alguien quiere optar, por ejemplo, un seguro privado.
y podrá evidentemente hacerlo, porque yo creo que también es parte de la base. ¿Cuál es el punto de desacuerdo aquí? Es si el texto constitucional debe tener o no un modelo, y yo creo que no. No puede tener un modelo que petrifique las políticas públicas y que impida, como por ejemplo tú lo dices, un modelo que existe como en España, en Francia o en Inglaterra. Eso yo creo que sería algo que cierra la democracia, establecería un cerrojo, y en esta materia yo creo que es importante al contrario, abrir nuestra democracia en materia tanto de salud como en educación y los derechos sociales en general. Catherine Martorell, ¿estás de acuerdo con esa, Sí, yo con creo, con ese concepto, digamos? Yo creo que el no establecer un modelo es algo que va para ambos lados, digamos, ¿no? O sea, Claro. O sea, deja la cancha abierta para todos lados. O sea, lo que tú planteabas de que existiera un modelo que es legítimo, que alguien pudiera pensar, puede uno no estar o no estar de acuerdo, pero que existiera un modelo en que el Estado fuera el único prestador o el que se hiciera acá. Bueno, ese modelo tampoco, por base, puede estar establecido. Entonces, a mí me parece que es ahí donde va un poco la magia de la discusión, en encontrar ese texto que de alguna manera permita que sea el legislador el que vaya regulando. Pero lo que no puede pasar, y lo que está muy claro, y lo dijo muy firmemente Flavio, es la libertad de elegir de las personas entre un sistema público y un sistema privado. Creo, en general, que todas las normas pétreas son complejas. Por lo tanto, es importante dejar abierto la discusión respecto al modelo. Al debate democrático. Sí, pero un punto que va a ser, a ver, nosotros somos una comisión experta, por tanto es necesario siempre ser técnicamente muy preciso. No es lo mismo escoger prestadores que escoger seguros, que escoger sistemas. Porque cuando tú escoges sistemas, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo al legislador es que lo único que puede establecer es que tú tienes una cotización y entonces escoge a dónde llevarla, por consecuencia. Y esto es lo que ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que han dicho los autores. En consecuencia, es inconstitucional que exista solidaridad con las cotizaciones. Claro. Y lo que yo he planteado, que yo no conozco ningún Estado social, ninguno, en el que exista algo como esto, ninguno. Que existe algo parecido a lo que tenemos hoy, que uno puede elegir si va a FONASA o va a una ISAPRE. Claro, que eso lo determine la ley, como en toda democracia, como en todo Estado social, como debe ser. Iván. Betina. Sí, yo quiero precisar algunas cosas. Porque, después domingo. Porque, por ejemplo, se habla mucho el caso de Inglaterra, ¿no es cierto? Inglaterra, por ejemplo, no tiene cotizaciones obligatorias para salud. Ya es distinto. Entonces, ¿queremos sacarla entonces de la Constitución cuando se habla de que queremos avanzar hacia un modelo inglés? Me imagino que no. Después, por ejemplo, Alemania, que en su Constitución habla que es un Estado social, ¿no es cierto? En Alemania se ofrece para que la persona compre o seguros privados o seguros estatales. Entonces, la verdad que acá la mirada es, cuando hablamos de elección, libre elección de instituciones, es tanto a proveedor, pero también del asegurador, porque de lo contrario, supongamos que no se establece la libertad de elección de instituciones en materia de salud. Y finalmente se lleva a que todos tienen que entregar sus recursos a FONASA. Entonces FONASA va a decir, sí, yo voy a tener un plan de libre elección, pero los que negocien con FONASA. Entonces finalmente la persona, los ciudadanos, van a quedar capturados en lo que el Estado va a definir cuáles son los prestadores en los cuales atenderse. Ya, pero la pregunta es, Betina, si ese efecto no debe ser fruto del diálogo del debate democrático, digamos, o tiene que quedar escrito en la Constitución. Sí, es que hay para precisar una cosa, Iván, las constituciones se construyen a partir de la historia reciente y pasada, ¿no es cierto? Y la historia reciente amenazó a la gente con limitar su libertad de elección en educación y salud. Y por eso hoy día están las bases, ¿no es cierto? Uno puede discutir, si partimos de cero, esta discusión quizás la tendríamos distinto de no haber tenido el texto rechazado en el pasado, donde precisamente amenazaba esa libertad de elección. Por eso hoy día están las bases y por eso hay una valoración importante de la gente por tener esa libertad de elección. Y de nuevo, y esto es súper importante, no hay ninguna norma que imposibilite que el Estado realmente mejore su sistema estatal de salud. Y creo que eso es lo más importante. Pensemos en la persona, no pensemos necesariamente en las grandes titulares. Domingo. A ver, bien, yo creo que acá el tema pasa por lo siguiente. Primero, hay un acuerdo transversal en la comisión, y yo diría a nivel de clase política, está reflejado en las bases de que tiene que haber provisión mixta de prestadores públicos y privados en materia de bienes sociales. Y eso es un buen punto de partida, muy sólido. Y ojo que también tuvo su discusión en la etapa previa que dio origen a este proceso. Por eso yo creo que esa base recoge muy bien las distintas sensibilidades. Después yo creo que la segunda cuestión importante, que es la clave, es cuál es el marco de regulación al cual se van a someter prestadores públicos y privados mientras estén proveyendo estos bienes públicos. Yo creo que ahí hay un debate que evidentemente tiene que quedar abierto al devenir político a las mayorías que se van configurando. Digamos. Ojo, y esto con una bemol, perdón la disquisición académica, pero
En el mundo del derecho, de la Constitución y de la política, la gente también toma sus preferencias muchas veces con independencia de lo que disponga el texto. O sea, no pasa muchas veces por lo que disponga el texto lo que la gente siente que le corresponde o no. Claro. Y hoy día uno ve que efectivamente la ciudadanía tiene ciertas opciones por un cierto tipo de modelo de prestación en materia de salud, en materia de educación, que yo además creo que son muy distintos, ¿no? La tercera cuestión, Iván, yo creo que es clave. Acá lo que interesa es, si vamos a contener o mantener un derecho a elegir, es que todas las personas puedan efectivamente hacer ejercicio de ese derecho a elegir. Hoy día sabemos que no es posible que todas las personas en Chile puedan elegir. Claro, porque hay gente que no tiene plata para poder elegir. Y por eso yo creo que no pasa solamente la discusión, Iván, porque el Estado pueda fortalecer la prestación de sus proveedores, sino por tratar de introducir, como decía Flavio, un componente de solidaridad. Y ese componente hoy día, con la fórmula de libre elección, se hace difícil. Veamos la discusión en torno a el alza en la cotización de las previsiones sociales, que propone que un porcentaje muy menor, ¿no?, de ese supuesto nuevo 6% vaya a una administradora pública que introduzca este fondo o esta variable de solidaridad. Se ha amenazado con la inconstitucionalidad, porque la persona sería la dueña, digámoslo así, de definir dónde quiere que vayan sus fondos. Ahora, la última cosita. Sí. Yo creo que esta discusión la estamos llevando efectivamente en términos gruesos, porque es lo que corresponde a nivel constitucional. En otras latitudes, a mí me tocó vivir en el caso canadiense, cuando uno declara impuestos, esto es fantástico, uno declara impuestos y uno tiene, dentro de un cierto margen como ciudadano o ciudadana, la posibilidad de ir marcando, ¿no?, hacia dónde quiere uno que más o menos vayan destinándose sus impuestos. Yo creo que esto también pasa por una cuestión de modernización del Estado, de modernización de la forma en que administramos los fondos públicos, dejando, insisto, que el margen constitucional deje abierta la puerta para que las distintas sensibilidades políticas puedan ir a lo largo del tiempo ajustando las políticas precisas, ¿no? Bettina Jorge, también para completar algunas cosas que decía Domingo, perdón. Domingo Lovera. Domingo Lovera, sí, perdón. Es precisamente el rol del Estado en que la gente pueda efectivamente ejercer esa libertad de elección, porque hoy día tenemos FONASA, ¿no es cierto? Y los sectores de menores recursos, FONASA A, FONASA B, no tienen libertad de elección. Y eso es porque el Estado no le entrega libertad de elección, porque lo que son tramos B, C, D más altos sí tienen libertad de elección y que es ampliamente valorado. Y sobre todo en los sectores más vulnerables, los más pobres, son los que más demandan libertad de elección como algo que el Estado debiera hacerse cargo. Hoy día no se hace cargo. Y eso hoy día, lo que hemos ido acordando en la subcomisión, en nada imposibilita que el Estado realmente fortalezca y permita la libertad de elección, sobre todo de los más vulnerables que hoy están capturados en un sistema que no les resuelve sus problemas, con lista de espera y con una salud que no es oportuna. Ya, pero las dos últimas intervenciones de Domingo y de la Bettina, ya estamos hablando de política pública, no de constitución, en la práctica. Y la pregunta es, ¿están escribiendo ustedes algo así como una constitución que protege de ciertos males horrorosos o están haciendo una constitución que permita el diálogo democrático amplio? Esa es la pregunta. De todas maneras, y lo dijo Domingo también, nosotros lo que estamos haciendo es poner los márgenes para que se establezca el diálogo amplio, para que sea el legislador en su minuto, la sociedad la que va construyendo en el fondo su historia, la que vaya decidiendo cuáles son las políticas públicas ad hoc. Es muy difícil que una constitución pretenda establecer políticas públicas, no le corresponde. Es la carta madre, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico, pero no le corresponde el establecimiento de políticas públicas. Y en ese sentido no se ha llegado a ese detalle, lo que se está haciendo es fijar márgenes, pero lo que ha dicho Bettina es muy importante, la libertad de elección también es un margen, también lo es, y también es importante que quede reflejado y también es un rol del Estado. Flavio. Mira, yo quiero insistir, es importante ser muy preciso, porque, a ver, aquí, como lo dije antes, no está en juego, ni lo estará el derecho a escoger prestadores. Eso no está en juego. O sea, cada ciudadano... Sí, no, y eso no está en juego porque eso es parte de las bases y así quedará en el texto. ¿Qué es lo que sí está en juego en esta discusión? Es que existe una norma que ha operado en la práctica constitucional chilena como la constitucionalización del modelo de ISAPRES. Entonces, lo que yo he defendido desde el día 1 es que esto quede abierto a la democracia, que nosotros los ciudadanos tengamos el derecho a elegir democráticamente el modelo de salud que queremos. Porque este modelo, perdón, un segundo, Flavio, solo para aclarar y precisar. No es que se esté consolidando el modelo de ISAPRES, porque cuando uno habla de la ISAPRES habla de un servicio en particular, es el sistema de prestadores. Perfecto, por lo mismo déjame precisarlo, porque a ver, cualquier persona que abra el texto vigente
evidentemente no va a encontrar la palabra ISAPRE. ¿Qué es lo que Claro. digo con el modelo ISAPRE? Es un modelo que tiene la siguiente característica, que tú tienes una cotización y escoges si la envías a FONASA o a un ISAPRE, Claro. ¿cierto? Tú escoges el destino de tu cotización. En consecuencia, no existe solidaridad, ni puede existir a través Porque de la tú eres dueño cotización. de tu cotización. En cambio, bueno, y este modelo de que no existe ninguna constitución, ninguna en el mundo, este modelo ha impedido políticas solidarias. Por ejemplo, en el contexto de la ley de auge se intentó establecer un mecanismo de compensación solidaria, inconstitucional. No pudo avanzar. Entonces, lo que yo planteo es que lo que corresponde, como en toda democracia, que esto se defina libremente por la ciudadanía a través del legislador democrático, como debe ser en todo régimen democrático. Por eso pregunto si en el otro sentido, porque lo que dice Flavio es, ¿por qué no nos permiten discutir sobre esto? Después en el debate democrático, o hay que protegerlo, porque Betina decía, las constituciones se escriben en el contexto en que estamos, y este contexto dice una idea impopular en el proyecto anterior, y estamos protegiéndonos de eso, en un sentido, No, ¿no? estamos protegiendo de una idea impopular, estamos protegiendo la libertad de elección y que a partir de esa libertad de elección después se desarrollen distintos modelos de prestación de salud. Y acá hay un tema también de fondo. Hoy día en Chile el 80% del presupuesto FONASA es de impuestos generales. Existe solidaridad. Acá lo que estamos hablando es a partir de la cotización. Si comparte tu cotización, se puede pagar el seguro a otra persona. Entonces acá no está en juego la solidaridad, no está en juego el apoyar con impuestos generales, con el aporte de toda la ciudadanía a fortalecer la salud Ya, estatal. estoy de acuerdo. Si lo que yo me pregunto es si esa idea, la idea de que con mi cotización se puede hacer solidaridad, es una idea que tiene que quedar fuera del debate democrático. Lo que pasa es que esa discusión se zanjó cuando se rechazó el 4 de septiembre por una amplia mayoría una propuesta de modelo que precisamente Chuta, esa es una exégesis bien que atentaba jugada contra el 4 de el septiembre. tema educación, el tema salud, fueron temas importantes. Y por eso en las bases, si las bases no aparecieron de la nada, y por eso en las bases se hablaba de que la Constitución proteja la libertad de elección, que probablemente en otro contexto no hubiese estado. Sí, pero hoy día probablemente. está. Sí, eso tiene un punto, Domingo. Solo una precisión, lo que las bases disponen hoy día es que el Estado social y democrático de derecho, ¿no?, permite que la provisión de bienes sociales se realice a través de prestadores públicos y de prestadores privados. Instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Sí? Que, insisto, una fórmula que fue debatida, que fue consensuada por distintos sectores políticos, salvo los que en su momento se restaron de esa conversación, Claro. Y que recoge las distintas sensibilidades. Me parece a mí que esa base logra efectivamente permitir, primero, tener un marco constitucional que no permite cualquier política pública, pero que permite que distintas sensibilidades puedan finalmente imponerse en el juego democrático. Esto es lo que pasa en todos los otros ámbitos. Yo no veo ninguna razón para que no ocurra acá exactamente lo mismo. Y una precisión, en el caso de la propuesta rechazada, que también recoge experiencias que operan en otras latitudes, lo que se disponía efectivamente que se denominaba entonces Sistema Nacional de Salud iba a ser financiado, ¿no?, por rentas generales. Fórmulas que hoy día también están dando vueltas ahí en las distintas enmiendas, porque es lo lógico, ¿no? La provisión de bienes sociales en el contexto de un Estado social se financia con cargo a las rentas generales. Y no con cotizaciones, digamos. Sin perjuicio que la ley Necesariamente. Iván, que la ley pueda establecer cotizaciones. Claro. Claro. Catherine Martorell. Importante lo que decía Betina respecto a la solidaridad, porque muchas veces se hace o se crea la idea de que no está establecida la solidaridad cuando sí hablamos de impuestos, sí hay solidaridad. El punto está en qué hago yo con mis ahorros, qué hago yo con mis cotizaciones, qué hago yo. Ese es el punto y esa es la discusión. Y yo creo que en una discusión honesta nosotros también tenemos que mirar lo que ocurrió con la Constitución rechazada, en el sentido de que efectivamente eran puntos que para las personas no eran transables, y tanto es así que se reflejaron después en las bases. Entonces, yo creo que ahora, no es que estemos tan alejados ya entre un punto y el otro, es simplemente que estamos buscando la mejor manera para incorporar realmente la libertad de elegir y también no discriminar en el fondo en la existencia de prestadores. Sí, yo creo que eso es, y eso es parte de la conversación. Flavio Quesada. Sí, no, yo quisiera decir a propósito del argumento que a veces se utiliza del texto rechazado, bueno, el texto vigente también fue rechazado en otro plebiscito, pero yo creo que eso es un mal argumento en el sentido que, por ejemplo, tanto el texto rechazado como el texto vigente establecen el principio del Estado de Derecho, por ejemplo. Nadie podría decir, supongo,
que hay que desconocer el principio de Estado de Derecho en una fórmula que además viene del siglo XIX, que lo vamos a desconocer simplemente porque estaba en el texto rechazado el año pasado o en el texto vigente actualmente. Entonces, lo que quiero decir aquí es que si uno mira la experiencia de otros países, si uno mira lo que han dicho los organismos internacionales en materia de derechos humanos, la salud es un derecho humano, que es lo que ellos han dicho. Si uno mira lo que han hecho las constituciones, si uno mira la historia constitucional chilena, no hay nada que nos lleve a concluir que es necesario establecer esa norma, que no tiene justificación. Si uno estudia de dónde proviene esa norma, la que establece hoy en día el texto, que está en una formulación similar en la propuesta aprobada en general, si uno ve su origen, es un oficio que envió la Junta de Gobierno a quienes en esa época redactaban el texto. Porque piénselo bien, ni aún a constitucionalistas, que eran todos expertos, pero más o menos de una visión relativamente homogénea, ni a ellos se le ocurrió una norma así. Entonces, si ni a ellos, ni a digamos, las experiencias comparadas en otros países, ni al organismo internacional en materia de derechos humanos, ni a la historia constitucional chilena, no hay razón alguna para impedir que libremente en democracia podamos definir cuál es el modelo de salud que necesitamos. La Catherine Maturli. Yo creo que hay una pequeña trampa en el fondo, porque nadie está diciendo ni desconociendo la salud como un derecho humano. Y segundo, por supuesto que el Estado de Derecho tiene que estar, pero nunca estuvo en conversación ni discusión cuando se rechazó la propuesta constitucional el 4 de septiembre con una amplia mayoría, nunca estuvo en discusión el Estado de Derecho. Lo que estaba en discusión era precisamente cuestiones como la libertad de elegir, quiénes eran los prestadores o que el Estado fuera el único prestador. Fue finalmente eso uno de los motivos que llevó a las personas a decir, ¿sabe qué? Yo no me siento representado, siento que no se asegura ni se resguarda mi calidad de vida frente a esta posibilidad. Y por lo tanto, creo que en ese sentido hay que ser claro. O sea, nadie ha dicho que no es un derecho humano. Sí. Iván, a ver, primero que nada, acá todos compartimos la necesidad de mejorar el sistema estatal de salud y en general la salud de la población, y eso estamos todos de acuerdo en punto cuál es el mejor objetivo. Pero a mí me gustaría levantar un poco más la mirada y mirar más bien el global. Porque en el fondo acá va a haber la propuesta de texto constitucional con las diferencias que tenemos, van a tener miradas distintas, ¿no es cierto? Y cada uno va a priorizar cuáles son las miradas que están ahí. A nadie queda conforme 100%. No es el texto que le guste 100% a Flavio o 100% a la Bettina Horst, no. Cada uno aportó con sus miradas y eso fue el trabajo previo que se hizo y que se acordó por unanimidad, ¿no es cierto? Entonces, hay temas como, por ejemplo, en salud, que yo entiendo que a Flavio le gusten menos, y hay otros temas que a mí también me gustan menos. Pero así y todo, uno confluye a un acuerdo, porque no va a haber nunca un acuerdo que sea 100% satisfactorio para un sector. Entonces, hoy día y de cara a las próximas 4 semanas de trabajo, en el fondo también, ¿cómo logramos avanzar en eso? Porque acá hay que reconocer que no es el 100% que le va a gustar. El problema es que hoy día estamos con un texto, y esto lo discutimos largamente antes de poner la firma y antes de votarlo por unanimidad. Esto no es algo que surgió por, no me di cuenta. Son temas y textos que se trabajó largamente, y hoy día cuando se levantan ciertos riesgos, ciertos peligros, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto efectivamente todos vamos a confluir a un texto que nos deje conformes, sabiendo que no nos va a dejar 100% contentos en todos los artículos? Y eso es lo importante, cómo construyes ese texto. Ese acuerdo, y ese texto es ese acuerdo. Domingo López. Iván, mira, si esto fuese una familia donde hay lazos de cohesión social, de amistad y de afecto, ¿no? Que no digo que no los haya acá tampoco en la comisión de expertas, sería muy sencillo poder tener un momento en que uno dice, bueno, la familia ha tomado una decisión o la pareja ha tomado una decisión. En el caso de la sociedad plural, compleja, con distintas miradas, el único espacio, la única forma en que podemos decir hemos tomado una decisión es de acuerdo a las reglas que gobiernan el procedimiento conforme al cual estamos formando esa voluntad. Y esas reglas disponen que tenemos una etapa de discusión general, que tenemos una etapa de discusión en particular, que vienen los plenos donde vamos a votar estas normas en particular, y el 6 de junio le entregamos al Consejo Constitucional nuestra propuesta que espero sea lo más consensuada posible, como de hecho hemos logrado hacerlo en parte importante de lo que ha avanzado hasta ahora. Y sobre lo segundo, yo creo que lo que estamos discutiendo acá no es tanto si podemos mejorar las prestaciones estatales en materia de salud o pensiones. Lo que estamos acá tratando de hacer es cómo logramos mejorar las pensiones para la gente y cómo logramos mejorar la salud y la atención sanitaria para las personas. Mi punto es, ¿cómo lo vamos a lograr? Dejemos que la política lo haga, no vetemos de antemano ciertas propuestas que efectivamente pueden estar orientadas a satisfacer, voy a tomar la fórmula noventera, los problemas reales de la gente. Cuando dejamos fuera algunas fórmulas de antemano, corremos el riesgo de dejar de lado, ¿no?, propuestas que pueden ser razonables y adecuadas.
Y legítimas también. Y por cierto. También, Flavio y Catherine Martorell. Bueno, a ver, creo que es importante, insisto, tener muy claro para la ciudadanía que aquí no está en juego el derecho a elegir. Están las bases, no está en juego aquello. El punto, y no es el único punto, el punto, que hay otros también puntos en los cuales hay ciertos desacuerdos, el punto es que no se puede petrificar, establecer un cerrojo estableciendo un determinado modelo en el texto constitucional. Nuestra democracia hay que abrirle, hay que permitir que el legislador pueda adoptar distintas definiciones sobre cómo va a proteger este derecho humano. Es cierto, no está aquí en juego que sea considerado como tal y difícilmente podría estarlo, están los tratados internacionales que Chile ha suscrito. El punto, insisto, es aquel de abrir nuestra democracia. No puede ser que esté petrificada a la hora de que establece un determinado modelo, como en materia de salud y también en materia de ISAPRE, el texto vigente actualmente. Catherine Martorell. Mira, más allá de lo último que plantea Flavio, efectivamente esto está en periodo de discusión, lo decía Domingo, tenemos nuestras etapas y queremos presentar la mejor propuesta. Pero quiero contar que hay cosas muy importantes que se han aprobado y que yo creo que es importante que la ciudadanía las sepa también y que son interesantes y que son parte de los anhelos que hemos escuchado este último tiempo. Aprovecha porque estamos cerrando. Estamos cerrando. Entonces, contar que se creó un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas. Contar que hoy día se le ha dado a los militares el rol de resguardo de la frontera terrestre, que creo que eso es súper importante. Se ha cambiado también la forma de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, que era una cuestión que ha sido ampliamente discutida, transversalmente discutida respecto a esta famosa tercera cámara, ¿cierto? Hoy día se crea un sistema completamente distinto. Se ha reforzado la Contraloría, en el Poder Judicial se ha separado la función jurisdiccional de la función de gobierno. O sea, bien, es una constitución que está con varias propuestas nuevas de las que quizás hemos hablado poco, muchas veces hablamos más de donde tenemos que llegar a los acuerdos, más que aquellas cosas en las que se han avanzado, y yo creo que es importante contarle a la ciudadanía. Es que a veces son más fome los acuerdos. Pero una defensoría de las víctimas es un gran anhelo de la ciudadanía. Sin duda, ¿quién lo podría negar? No iría yo a romper ese consenso. Catherine Martorell, Flavio Quesada, Domingo Lovera, Bettina Horst, muchísimas gracias por la gentileza de estar este domingo, esta mañana con nosotros, además en el medio del fin de semana largo, porque yo sé que tienen además un montón de pegas, así que les agradezco el doble. Gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa en esta edición de Mesa Central domingo, lo hacemos por la pantalla del 13 con T13 en vivo, en simultáneo también en Tele13 Radio. La pausa y estamos de vuelta. Terminamos esta edición de Mesa Central domingo por la pantalla del 13 en simultáneo en Tele13 Radio con T13 en vivo. Es el mediodía, a las 12 en punto prácticamente, y faltan segundos para que sea mediodía en este fin de semana, y los voy a dejar con Andrea Pino, que tiene la conducción de Tele13 a la hora a partir de ahora. Andrea, así que el canal entero está en tus manos. Oye, muchísimas gracias. Te dejo con esa responsabilidad. Muy buen programa. Muchas gracias. Ya, que les vaya bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de domingo acá en Mesa Central. Muchas gracias por estar ahí.